Antes de comenzar, quiero invitarte a que si alguna vez viviste una experiencia paranormal o algo que hasta hoy no puedes explicar, la compartas en los comentarios. Tal vez tu historia aparezca en uno de los próximos relatos del canal. Ahora sí, comencemos. Raramente escuchamos historias sobre personas que supuestamente hicieron un pacto con el diablo a cambio de riquezas, pero casi nadie se pregunta qué ocurre después de que ese pacto se cobra. ¿Realmente mueren o simplemente desaparecen? La historia que estás por escuchar ha sido transmitida durante generaciones en una familia del estado de Chiapas. Según quienes la cuentan, ocurrió durante la década de 1950 y fue vivida por el bisabuelo de un seguidor y su compadre, en las cercanías del municipio de Suchiapa. En aquellos años, Suchiapa era un pueblo muy distinto al que conocemos hoy. Las calles eran de tierra, la mayoría de las familias vivían de la agricultura, y conseguir trabajo no era sencillo. Los hombres salían cada madrugada con la esperanza de encontrar algún patrón que necesitara ayuda en el campo. Si había suerte, regresaban con unas cuantas monedas para comprar comida. Si no, volvían a casa con las manos vacías. El bisabuelo del seguidor y su compadre vivían precisamente de esos trabajos temporales. Una mañana, como tantas otras, salieron antes del amanecer, cargando únicamente sus machetes, un poco de pozol y la esperanza de encontrar empleo. Caminaron durante horas, recorriendo ranchos y parcelas. Preguntaban aquí y allá, pero nadie necesitaba trabajadores. Conforme avanzaba el día, el cansancio comenzó a pesarles más que el hambre. Cuando el sol empezaba a descender, resignados a regresar sin dinero, llegaron hasta un río situado a las afueras del pueblo. Decidieron sentarse bajo unos árboles para descansar unos minutos antes de volver a casa. Ninguno hablaba demasiado. Sabían lo que significaba regresar sin haber ganado un solo centavo. De pronto, el silencio fue interrumpido por un sonido que jamás olvidaría: el trote de un caballo. No era un galope normal, cada paso parecía retumbar en la tierra. Los hombres levantaron la vista. Entonces apareció un caballo completamente negro, enorme, muchísimo más grande que cualquier caballo que hubieran visto en toda su vida. Su pelaje parecía absorber la luz del atardecer. Encima iba montado un hombre de aproximadamente 40 años. Vestía impecablemente, botas relucientes, sombrero fino, ropa elegante. Tenía el porte de alguien muy adinerado. Sin embargo, ninguno de los dos lo había visto jamás. Y eso resultaba extraño. En aquellos años todos se conocían en el pueblo. El hombre detuvo el caballo frente a ellos y descendió lentamente. Con una sonrisa amable les dijo: «Los he estado observando, veo que buscan trabajo, y precisamente yo necesito trabajadores para mi rancho». Los dos compadres se miraron. Era justo lo que necesitaban. El desconocido continuó: «Si aceptan, pueden comenzar hoy mismo». Sin pensarlo demasiado aceptaron. El hombre les pidió subir al enorme caballo. Algo que les pareció extraño fue que, siendo 3 personas, el animal parecía no sentir absolutamente ningún peso. Comenzaron el recorrido. Cabalgaron durante largo tiempo. El camino parecía interminable. Atravesaron senderos que ninguno recordaba haber visto antes, hasta que finalmente llegaron frente a una enorme puerta de madera. El hombre descendió. Retiró unos gruesos barrotes que mantenían cerrada la entrada. Abrió lentamente y los invitó a pasar. Al otro lado apareció un inmenso rancho. Había cultivos por todas partes, corrales, animales y una casa enorme que parecía pertenecer a una persona extremadamente rica. Todo lucía perfecto, demasiado perfecto. El hombre los condujo hasta la parte trasera de la propiedad. Ahí había extensos sembradíos de tabaco. Decenas de personas trabajaban bajo el intenso sol. Nadie hablaba,
Nadie levantaba la vista. Simplemente trabajaban sin detenerse. Los dos compadres comenzaron su jornada. Aunque les llamó la atención el extraño silencio de todos los trabajadores, decidieron no preguntar nada. Después de varias horas, el sol estaba en lo más alto. Era momento de descansar. Buscaron un lugar con sombra para tomar el pozol que llevaban. Después de caminar un poco, encontraron un enorme árbol. Muy cerca había un chiquero. Dentro se encontraba un cerdo gigantesco, mucho más grande de lo normal. Se sentaron sin prestarle demasiada atención. Mientras conversaban, comenzaron a notar algo inquietante. Ninguno de los demás trabajadores descansaba. Todos seguían trabajando sin parar, como si no sintieran hambre, ni cansancio, ni sueño. Fue entonces cuando escucharon una voz: «Compadres». Los dos se levantaron de inmediato, miraron hacia todas partes, no había nadie. La voz volvió a escucharse: «Compadres». «Shh. Aquí abajo». «El coche, compadres». Esta vez la voz provenía del chiquero. Los dos voltearon lentamente y sintieron que la sangre se les helaba. El enorme cerdo los estaba mirando directamente y acababa de hablar. Con lágrimas corriendo por sus ojos, uno de ellos apenas pudo pronunciar unas palabras. «Compadre, pero usted está muerto». «En el pueblo fuimos a su velorio. Lo vimos dentro del ataúd». El cerdo comenzó a llorar con una voz llena de desesperación. Respondió: «No, no estoy muerto. Eso es lo que el diablo hace creer a quienes dejamos atrás. Hace muchos años hice un pacto con él. Quería dinero para sacar adelante a mi familia y cumplió. Nunca nos faltó nada, pero cuando llegó el momento de cobrar vino por mí. Mientras dormía me llevó hasta este lugar y sobre mi cama dejó un tronco de plátano. Y eso fue lo que ustedes enterraron, no era mi cuerpo». Los compadres permanecieron inmóviles. El cerdo continuó: «¿Ven a todos esos hombres trabajando? Todos hicieron lo mismo que yo. Aceptaron dinero del diablo. Para sus familias ya están muertos, pero seguimos vivos aquí, pagando cada moneda que gastaron nuestros seres queridos. Aquí nadie descansa. No existe el día ni la noche. Trabajamos sin parar. No nos dan agua, no nos dan comida. Si alguien se queja, recibe latigazos. Después debe de seguir trabajando». El animal respiró profundamente. Luego añadió: «A mí me convirtió en un cerdo. No sé por qué. Tal vez porque así quiso castigarme. Seguiré aquí hasta que mi familia termine de gastar todo el dinero que les dejé. Cuando eso ocurra, vendrán por mí. Y no sé qué será de mi alma. He visto desaparecer a muchos otros. Nunca regresan». Después levantó nuevamente la mirada. «Escúchenme con atención. Cuando ese hombre quiera pagarles, no acepten el dinero. Díganle que se los entregue mañana y jamás vuelva. Si toman una sola moneda, quedarán atados para siempre a este lugar». Después les hizo una última petición. Con lágrimas en los ojos dijo: «Busquen a mi esposa. Díganle que abandone esa casa, que se lleve a mis hijos, que no conserve absolutamente nada, que regale o queme todo el dinero. Cada moneda que gasten, yo la sigo pagando aquí. Por favor, sálvenme». En ese momento apareció nuevamente el misterioso patrón, como si hubiera escuchado toda la conversación. Los llamó desde la distancia. Los dos hombres caminaron temblando hasta la enorme casa. Al entrar quedaron impresionados. Todo estaba decorado con oro. Los muebles, los adornos, los candelabros, parecía un palacio. El hombre abrió un enorme cofre. Dentro había recipientes llenos de monedas de oro. Tomó uno y lo vació frente a ellos. «Este es el pago por su primer día». Los compadres recordaron inmediatamente las palabras del cerdo. Respiraron profundo y respondieron: «No, patrón. Preferimos que nos paguen mañana. Así podremos llevar más dinero a nuestras familias». El hombre los observó fijamente durante unos segundos. Después sonrió: «Como gusten. Mañana los esperaré aquí».
A las 7 de la mañana, subieron nuevamente al enorme caballo. Mientras avanzaban hacia la salida, comenzaron a escuchar algo que antes no habían percibido. Lamentos, gritos. Lloraban hombres, mujeres, niños. Parecía que todo el lugar estaba lleno de almas sufriendo. Ninguno se atrevió a mirar hacia atrás. Cuando llegaron a la enorme puerta ocurrió algo todavía peor. Aquellos barrotes que el hombre había retirado al entrar ya no parecían de madera. Ahora podían ver claramente que eran enormes serpientes vivas, enroscadas unas con otras, moviéndose lentamente. Los dos hombres sintieron que el miedo los paralizaba. El recorrido de regreso hasta el río les pareció eterno. Cuando finalmente llegaron, descendieron del caballo. Agradecieron con voz temblorosa, y el misterioso hombre simplemente respondió: «Mañana los espero, no falten». En cuanto el caballo desapareció entre los árboles, los dos comenzaron a correr. Jamás habían corrido tan rápido en toda su vida. Llegaron al pueblo, completamente aterrorizados. Contaron todo lo ocurrido a sus familias. Después buscaron a la esposa del compadre convertido en cerdo. Le repitieron exactamente el mensaje que él había enviado. Aunque destrozada por el dolor, la mujer decidió creerles. Tomó a sus hijos, abandonó la casa y dejó atrás absolutamente todo. Nunca volvió por aquellas riquezas. Al amanecer del día siguiente, un sacerdote decidió acompañarlos. Llevaba agua bendita. Su intención era enfrentarse a aquel hombre. Esperaron durante horas junto al río. Las 7 de la mañana pasaron, luego las 8, después las 9, pero el misterioso jinete jamás apareció. Finalmente decidieron buscar el supuesto rancho. Caminaron siguiendo el mismo camino del día anterior. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, no encontraron absolutamente nada, ni casa, ni cultivos, ni trabajadores, ni puerta. Solo un potrero completamente abandonado, como si aquel enorme rancho jamás hubiera existido. Desde entonces nadie volvió a ver al misterioso hombre, pero el bisabuelo jamás olvidó los ojos de aquel cerdo, ni la desesperación con la que suplicaba que dejaran de gastar el dinero que había obtenido mediante el pacto. Hasta el día de su muerte sostuvo que aquel hombre no era un hacendado, era el diablo, y que por una sola decisión tomada por necesidad y ambición, un hombre terminó condenado a trabajar para la eternidad, esperando un destino aún más terrible, cuando la última moneda de su pacto desapareciera del mundo. Nunca aceptes de beber algo que un brujo prepare únicamente para ti. Hay rituales que no necesitan tu permiso, basta con que des el primer sorbo. Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, probablemente habría sonreído por compromiso y habría pensado que era otra de esas leyendas que se cuentan en los pueblos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví, ya no me atrevo a decir que ciertas cosas son imposibles. Todo comenzó hace algunos años, cuando mi madre falleció. Su muerte fue inesperada. Durante varios días apenas pude dormir. Entre el funeral, los trámites y el dolor de perder a la única persona que siempre estuvo conmigo, sentía que caminaba como un extraño dentro de mi propia vida. Fue durante el velorio, cuando un tío se acercó lentamente hasta donde yo estaba. No parecía triste, parecía preocupado. Me tomó del brazo y casi en un susurro dijo: «Tu abuelo quiere verte. Dice que ya llegó el momento». Aquellas palabras me desconcertaron. Hacía más de 10 años que no veía a mi abuelo. Prácticamente había desaparecido de nuestras vidas. Mi madre nunca quiso hablar de él. Siempre que alguien lo mencionaba, cambiaba de tema o simplemente decía: «Hay personas de las que es mejor mantenerse lejos». Yo sabía muy poco sobre él. Vivía completamente solo en una antigua casa escondida entre los cerros de Oaxaca, a varias horas del pueblo. Los vecinos aseguraban que era curandero, otros decían que era brujo, algunos afirmaban que podía aliviar enfermedades que ningún médico entendía.
pero también existían historias mucho más oscuras. Decían que personas desesperadas llegaban buscando ayuda y que cuando regresaban parecían otras. Algunos abandonaban a sus familias, otros dejaban de hablar y había quienes simplemente desaparecían para siempre. Nunca creí ninguna de esas historias, hasta ese día. Tal vez fue el dolor por la muerte de mi madre. Tal vez fue la culpa por no haber conocido realmente a mi abuelo. O quizá algo mucho más extraño me estaba empujando hacia él. Al día siguiente emprendí el viaje. Mientras avanzaba por el camino de terracería sentía una sensación difícil de explicar, como si alguien supiera que iba en camino. La casa apareció entre los árboles poco antes del atardecer. Era exactamente igual o como la recordaba de niño. Las paredes de adobe estaban ennegrecidas por décadas de humo. El techo parecía sostenerse apenas por viejas vigas de madera. Del corredor colgaban ramos de plantas secas, figuras talladas a mano, cruces de distintos animales, máscaras antiguas y pequeños amuletos hechos con huesos de animales. El viento los hacía chocar entre sí, produciendo un sonido hueco que ponía la piel de gallina. Respiré profundo antes de entrar. Fue un error. Dentro de la casa el aire era pesado. Había un olor intenso a copal, tierra húmeda y hierbas quemadas. Pero debajo de todo eso existía otro aroma, algo parecido a carne descompuesta, algo que parecía salir de las propias paredes. Mi abuelo estaba sentado frente a una vieja mesa de madera. No levantó la vista cuando entré. Frente a él había decenas de frascos de vidrio con líquidos de distintos colores. Veladoras negras, cuencos de barro, plumas, piedras y objetos cuyo uso jamás pude imaginar. Parecía que llevaba horas esperándome. Sin decir una sola palabra tomó un vaso de cristal. Dentro había agua completamente transparente. Sin embargo, flotando en el fondo permanecía un pequeño sapo inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué es eso?, pregunté. Él respondió con una tranquilidad que me inquietó aún más. La medicina que tu familia ha tomado durante generaciones. Pensé que estaba bromeando. Me levanté dispuesto a marcharme, pero antes de llegar a la puerta escuché un golpe seco. La puerta acababa de cerrarse sola. No escuché ningún seguro, ningún paso, nada. Solo el golpe de la madera. Volteé lentamente. Mi abuelo seguía exactamente en el mismo lugar. Ni siquiera había cambiado de postura. Entonces habló. Si sales ahora, jamás volverás a dormir tranquilo. No sé qué ocurrió dentro de mí. Debí correr, debí romper una ventana, pero terminé regresando a la mesa. Algo me decía que ya era demasiado tarde para irme. Mi abuelo comenzó a hablar, no sobre brujería ni sobre rituales. Habló de mi familia. Mencionó enfermedades que jamás le conté. Recordó conversaciones privadas que solo mi madre y yo conocíamos. Describió sueños que nunca compartí con nadie. Incluso habló de un accidente que tuve cuando era niño y del que nadie más podía acordarse. Sentía que cada palabra arrancaba un pedazo de la poca calma que me quedaba. Después tomó nuevamente el vaso. El sapo seguía inmóvil, aunque por un instante juraría que respiró. Lo acercó lentamente hacia mí. Bébelo, negué con la cabeza. No pienso tomar eso. Mi abuelo suspiró. Nadie quiere hacerlo. Pero todos terminan haciéndolo. Intenté levantarme, no pude. Mis piernas dejaron de responder. Quise mover los brazos, tampoco. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. Solo podía mirar. Él acercó el vaso hasta mis labios. El agua era completamente transparente, pero desprendía un olor insoportable. Cuando el cristal tocó mi boca, sentí un frío intenso atravesarme el pecho. Después mi memoria se volvió confusa. No recuerdo haber tragado. No recuerdo haber cerrado los labios, pero cuando reaccioné el vaso descansaba vacío sobre la mesa. El sapo había desaparecido.
Comencé a toser con desesperación. Sentí algo descendiendo por mi garganta, algo vivo, algo que parecía abrirse paso lentamente hasta mi estómago. Mi abuelo sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír y también la última. «¿Ya te encontró?» «¿Quién?», pregunté con la voz quebrada. No respondió, simplemente apagó una a una todas las velas de la habitación. Solo dejó encendida una, la más pequeña. La casa quedó sumida en una oscuridad casi total. La única luz proyectaba sombras enormes sobre las paredes. Al principio pensé que era un efecto de la llama, hasta que noté algo imposible. Algunas sombras se movían en dirección contraria a la luz, como si pertenecieran a alguien que no estaba ahí. Entonces comenzaron los murmullos. Primero fueron apenas un susurro, luego decenas, después cientos de voces hablando al mismo tiempo. Ninguna era comprensible hasta que una pronunció claramente mi nombre. Sentí un vacío en el estómago, los frascos comenzaron a vibrar. Las máscaras parecían observarme, el piso temblaba bajo mis pies. Fue entonces cuando vi algo detrás de mi abuelo, una figura enorme, mucho más alta que cualquier persona, completamente negra, no distinguía su rostro, solo dos ojos rojizos brillando entre la oscuridad. Mi abuelo cayó de rodillas, con una voz llena de respeto dijo: «Aquí está el último de mi sangre». Sentí que el aire desaparecía, quise rezar, quise gritar, pero ninguna palabra salió de mi boca. La figura levantó lentamente una mano. No tenía dedos, solo largas sombras que parecían humo. La apoyó sobre mi cabeza. En ese instante escuché una voz. No venía de la habitación, no venía de afuera. Sonó directamente dentro de mi mente, una sola palabra: aceptado. Todo se volvió negro. Desperté con los primeros rayos del sol. Estaba solo. La casa parecía abandonada desde hace muchos años. Las velas estaban consumidas, los muebles cubiertos de polvo, las telarañas colgaban del techo. No había señales de que alguien hubiera vivido ahí recientemente. Salí confundido hasta el camino principal. Unos vecinos me encontraron caminando sin rumbo. Cuando pregunté por mi abuelo, todos se quedaron en silencio. Finalmente un anciano respondió: «Hijo, tu abuelo murió hace 15 años». Sentí que la sangre se me helaba. Pensé que intentaban jugar conmigo, pero me llevaron al panteón. Ahí estaba su tumba, con su nombre, y una fecha de muerte que confirmaba que llevaba 15 años enterrado. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, provocada por el dolor. Hasta esa misma noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo, abrí la boca para enjuagarme. Entonces lo vi, muy al fondo de mi garganta. Dos pequeños ojos verdes parpadearon y desaparecieron. Corrí al hospital. Me hicieron radiografías, tomografías, endoscopías. Los médicos no encontraron absolutamente nada. Pensé que estaba perdiendo la razón. Pero las cosas apenas comenzaban. Desde entonces despierto todas las madrugadas, exactamente a las 3:33. Siempre ocurre lo mismo. Primero siento un olor a tierra mojada. Después escucho pasos alrededor de mi cama. Y finalmente, una voz muy cerca de mi oído susurra lentamente: «Todavía falta cobrar tu parte del pacto». Con el paso de los meses también comenzaron otros cambios. Los perros me ladraban sin motivo. Los caballos se alteran cuando paso cerca. Los pájaros dejan de cantar. Algunas mañanas despierto con tierra húmeda debajo de las uñas, aunque no haya salido de casa. Otras veces encuentro pequeñas huellas de anfibios sobre el piso de mi habitación. Hace apenas unos días ocurrió lo peor. Me miraba al espejo antes de salir al trabajo, cuando por un segundo el reflejo dejó de ser mío. Detrás de mí estaba mi abuelo, sonriendo, con la misma ropa que llevaba aquella noche. En una mano sostenía el mismo vaso de cristal, pero esta vez el agua estaba completamente limpia. El sapo ya no flotaba dentro. Estaba sentado sobre mi hombro, observándome fijamente.
sin moverse, como si hubiera esperado todos estos años a que llegara el momento en que yo dejara de ser la víctima y me convirtiera en quien prepara el siguiente vaso. Durante varios años serví como soldado en una región montañosa del país. No voy a mencionar el estado, el nombre de la ciudad ni la ubicación exacta, no porque exista algún secreto militar relacionado con lo que ocurrió, sino porque las comunidades de aquella zona siguen habitadas y no quiero provocar que personas curiosas intenten buscar el lugar. Cuando uno cuenta una experiencia como esta, siempre aparece alguien que quiere comprobarla, y créanme, hay cosas que es mejor no intentar encontrar. En aquella época realizábamos patrullajes en caminos rurales, recorridos de reconocimiento y labores de apoyo en comunidades alejadas. Pasábamos días enteros atravesando montañas, brechas de tierra y pueblos pequeños a los que solo podía llegarse en vehículos adecuados o caminando. La mayoría de las operaciones eran rutinarias. Revisábamos vehículos, hablábamos con los habitantes, inspeccionábamos zonas donde se había reportado movimientos extraños. En ocasiones ayudábamos a trasladar medicamentos, alimentos o personas enfermas. Nunca fui supersticioso. Había crecido escuchando historias de brujas, nahuales y criaturas que aparecían en los cerros. Pero siempre pensé que eran relatos utilizados para explicar sonidos, animales o situaciones que la gente no comprendía. Para mí todo debía tener una causa lógica. Un grito en la montaña podía ser un felino. Una luz entre los árboles podía ser una linterna. Una silueta podía ser un habitante de la región o alguien involucrado en actividades ilegales. Esa forma de pensar cambió durante una operación que ocurrió hace varios años. Todo comenzó con reportes de habitantes de 3 comunidades cercanas. No fueron denuncias formales, eran comentarios que se repetían cada vez que nuestra unidad visitaba la región. Los campesinos decían que durante la noche desaparecían animales de los corrales, gallinas, cabras, perros, incluso algunos becerros. Por la mañana encontraban manchas oscuras sobre la tierra, pero nunca rastros suficientes para determinar qué se los había llevado. Otros aseguraban escuchar gritos procedentes de los cerros. No parecían gritos de animales, según ellos eran voces humanas, a veces de mujer, a veces de niño. También había quienes decían haber visto una figura caminando entre los árboles. Aparecía sin importar si llovía, hacía frío o existía niebla. Siempre a la misma distancia, siempre observando desde el monte. Nuestros superiores consideraron que podía tratarse de una persona utilizando las leyendas para asustar a los habitantes. En regiones aisladas, el miedo puede servir para mantener a la gente lejos de ciertas rutas. Así que pensamos en delincuentes, cazadores furtivos o alguien ocultando actividades dentro del bosque. Nadie habló seriamente de brujería, nosotros tampoco. Una noche recibimos la orden de realizar un recorrido por una zona donde varias familias se negaban a salir de sus casas después del anochecer. Éramos 6 elementos. El responsable del grupo era un sargento con muchos años de experiencia. Lo llamaré Ramírez. También iban Torres, Méndez, Salgado, Luna y yo. Todos habíamos trabajado juntos anteriormente. No éramos hombres que se asustaran con facilidad. Salimos poco antes de la medianoche. La primera parte del recorrido la hicimos en vehículo. Después continuamos a pie porque el camino se volvía demasiado estrecho y estaba cubierto de lodo. La noche estaba fría, pero no de manera inusual. Llevábamos equipos de comunicación, lámparas, botiquín y lo necesario para permanecer varias horas en el área. Los habitantes nos habían indicado una brecha que conducía hacia una barranca. Aseguraban que los ruidos venían de esa dirección. Mientras avanzábamos comenzamos a notar algo extraño. El bosque estaba completamente silencioso. En una zona montañosa siempre se escuchaba algo. Insectos, aves nocturnas, ramas moviéndose, agua corriendo, animales pequeños escapando entre la vegetación. Aquella noche no se escuchaba nada. Ni siquiera viento, el silencio era tan profundo que podía oír mi respiración dentro del casco y el roce de mi uniforme al caminar. Ramírez hizo una señal para que nos detuviéramos. Permanecimos inmóviles durante varios segundos.
Todos escuchábamos nada. Torres trató de bromear. Dijo que tal vez los animales también se habían enterado de que estábamos patrullando. Nadie se rió, continuamos avanzando. Después de unos 20 minutos encontramos una pequeña construcción de piedra. No aparecía en el croquis que nos habían entregado. Parecía una casa antigua o un refugio utilizado tiempo atrás por personas que trabajaban en el monte. Parte del techo se había derrumbado. La puerta estaba abierta, no había ventanas completas. Aún así el interior estaba demasiado oscuro. Ramírez ordenó revisar el lugar. Nos acercábamos con precaución. Antes de entrar percibimos un olor desagradable. Era una mezcla de humedad, tierra podrida, humo viejo y algo parecido a carne en descomposición. Al principio pensamos que habría un animal muerto. Encendimos las lámparas. Lo que encontramos dentro no parecía un refugio abandonado. Había decenas de velas consumidas sobre el suelo. Algunas estaban colocadas dentro de recipientes de barro, otras se habían derretido directamente sobre las piedras. En las paredes había símbolos dibujados con una sustancia oscura. No pude reconocer ninguno. Algunos parecían cruces deformadas, otros eran círculos atravesados por líneas. En el centro del lugar había huesos de animales acomodados cuidadosamente. No estaban arrojados al azar, formaban varios círculos. Había cráneos pequeños, mandíbulas, vértebras y plumas. Méndez encontró un costal detrás de una pared. Dentro había prendas de vestir, ropa de niño, camisas de hombre, un rebozo. Todo estaba húmedo y cubierto de tierra. Salgado encontró varias fotografías viejas clavadas en una tabla mediante agujas oxidadas. Eran retratos de habitantes de la región. Algunas imágenes estaban quemadas en las orillas. Otras tenían los ojos perforados. Más tarde preguntamos por esas personas. Ninguna seguía viviendo en las comunidades. Algunas habían muerto, otras habían desaparecido años atrás. En ese momento no sabíamos nada de eso. Solo documentamos el hallazgo y salimos. Ramírez consideró que el lugar podía estar relacionado con algún grupo que realizaba rituales o con alguien que intentaba intimidar a la población. No permanecimos más tiempo del necesario. Al retirarnos, Luna dijo haber escuchado una respiración dentro de la casa. Todos nos detuvimos, revisamos nuevamente desde la entrada. No había nadie. Esa noche regresamos sin incidentes. Presentamos el reporte. Pensamos que otra unidad se encargaría del resto. 2 noches después recibimos la orden de volver. Varios habitantes afirmaban haber visto luces desplazándose entre los árboles. Les describían como pequeñas llamas que aparecían y desaparecían sin seguir un camino normal. Esta vez llevábamos instrucciones de observar y determinar si existía presencia humana. Salimos nuevamente, los mismos 6 elementos. Desde el inicio ninguno estaba especialmente tranquilo. No hablábamos de miedo, pero todos recordábamos la casa de piedra. La encontramos vacía, las velas, las fotografías y los huesos seguían dentro. Nada parecía haber sido movido. Seguimos avanzando hacia la zona donde había visto las luces. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Cuando llegamos a una barranca, el terreno descendía varios metros y estaba rodeado de árboles altos. Fue Torres quien la vio primero. Levantó la mano y señaló hacia el otro extremo. A unos 50 metros había una persona. Al principio pensé que era una mujer del pueblo. Permanecía de pie cerca de una roca. Vestía algo largo y oscuro. Parecía un vestido negro, una falda cubierta por un manto. Su cabello descendía casi hasta el suelo. No se movía. Ramírez le gritó que se identificara. La mujer no respondió. Volvió a darle la orden. Nada. Pensamos que podía estar desorientada, herida o bajo el efecto de alguna sustancia. Avanzamos unos pasos. Ella permaneció inmóvil. Salgado encendió una lámpara de mayor potencia y dirigiólas hacia su rostro. Ninguno estaba preparado para lo que vimos. Su piel era demasiado pálida, no como la piel de alguien enfermo. Parecía gris. Sus ojos reflejaron la luz de la misma manera que los ojos de un animal durante la noche. Durante un instante se veían blancos, después amarillos, y entonces sonrió. La sonrisa era demasiado grande. No parecía una expresión normal. Las comisuras se extendían más de lo posible. Dejaban ver los dientes, muchos dientes. Nadie dijo nada. Recuerdo que apreté el arma con tanta fuerza que me dolieron los dedos. La mujer comenzó a caminar hacia nosotros. No corrió, no hizo movimientos bruscos, solo avanzó un paso, después otro, pero algo no coincidía. Caminaba lentamente y aún así la distancia disminuía demasiado rápido.
Parecía que cada vez que parpadeábamos se encontraba varios metros más cerca. Ramírez ordenó que se detuviera. La mujer continuó. Torres dijo en voz baja: «Eso no está caminando bien». Tenía razón. Sus pies casi no se levantaban del suelo, el cuerpo avanzaba, pero el vestido apenas se movía. Cuando estaba aproximadamente a 30 metros, inclinó la cabeza. No fue un movimiento normal. La giró lentamente hacia un lado hasta que la oreja casi tocó el hombro. Luego continuó inclinándolo, mucho más de lo que permitiría un cuello humano. Escuchamos un crujido, después una carcajada. La mujer no abrió la boca. La risa provenía de todas partes, de los árboles, de la barranca. De detrás de nosotros, parecía que decenas de personas reían al mismo tiempo. El sonido nos rodeaba. Méndez levantó su arma. Ramírez le ordenó no disparar mientras no existiera una agresión directa. En ese momento el aire cambió. La temperatura descendió de forma repentina. Podíamos ver el vapor de nuestra respiración. Sentí las manos entumecidas, a pesar de llevar guantes. Las radios comenzaron a emitir interferencia. Primero una, después todas. Intentamos comunicarnos. Solo recibíamos estática. Las lámparas parpadearon. La de Torres se apagó por completo. Él la golpeó con la palma de la mano, pero no volvió a encender. La mujer dio otro paso. Ramírez gritó: «Una última advertencia». Ella se detuvo. Durante unos segundos no ocurrió nada. Después desapareció. No se ocultó detrás de un árbol. No cayó. No corrió. Simplemente dejó de estar frente a nosotros. Todos apuntamos hacia la zona. La roca seguía ahí. El espacio estaba vacío. Entonces escuchamos una rama romperse detrás del grupo. Giramos al mismo tiempo. No vimos nada. Después otra rama sonó a nuestra izquierda, luego a la derecha. Parecía que algo se movía alrededor de nosotros con enorme rapidez. Luna gritó. La figura estaba sobre una roca detrás de nuestra posición, a unos 8 metros de altura. No entendíamos cómo había llegado ahí. El terreno era casi vertical, no existía un camino para subir. En tan pocos segundos, la mujer permanecía agachada, sus brazos rodeaban las rodillas. Desde esa postura nos observaba, la sonrisa seguía en su rostro. Salgado apuntó directamente hacia ella, entonces la mujer levantó lentamente una mano. Sus dedos eran demasiado largos, los movió como si estuviera llamando a alguien. Fue entonces cuando comenzó el ruido dentro del bosque. Al principio parecían pasos, después fueron muchos más, cientos. Las hojas secas crujían en todas direcciones. Las ramas se agitaban aunque no había viento. Entre los árboles comenzaron a aparecer sombras, formas humanas, algunas altas, otras pequeñas. Se desplazaban entre la vegetación sin salir completamente. Iluminábamos con lámparas y no veíamos rostros, solo siluetas oscuras. Una aparecía detrás de un árbol, otra cruzaba unos metros más adelante. Otra parecía arrastrarse. Ramírez ordenó mantener la formación y comenzó la retirada. Nadie discutió, retrocedimos sin perder de vista la roca. La mujer continuaba ahí. Cuando habíamos avanzado varios metros, empezó a reír otra vez. Esta vez su boca sí se abrió. El sonido era agudo y grave al mismo tiempo. Me dolían los oídos. Mientras descendíamos por el sendero, los pasos continuaban a ambos lados. Algo se movía detrás de los árboles, siguiendo nuestro ritmo. Si acelerábamos, ellos aceleraban. Si nos deteníamos, también se detenían. En un momento Torres dijo que una mano había intentado sujetarlo de la mochila. Revisamos detrás de él. No había nadie. Solo encontramos 4 marcas largas sobre la tela, como arañazos. Continuamos avanzando. Nadie disparó, no porque no tuviéramos miedo, sino porque no podíamos identificar un objetivo claro. Disparar hacia el bosque habría sido irresponsable y podía provocar que termináramos heridos entre nosotros. Además, ninguno estaba seguro de que las armas sirvieran contra aquello. Después de varios minutos llegamos a una zona más abierta. En cuanto cruzamos cierto punto, todo terminó. Los pasos se detuvieron. La temperatura volvió a subir. Las radios recuperaron la señal. Las lámparas funcionaron nuevamente, incluso la que había dejado de encender. Era como si hubiéramos salido de una habitación cerrada. Nos comunicamos con la base. Ramírez reportó personas desconocidas en la zona, interferencia en comunicaciones y una retirada preventiva. No mencionó una bruja. Ninguno habría sabido cómo escribir algo así en un informe. Cuando llegamos al vehículo revisamos el equipo. Las baterías estaban cargadas. Las radios no presentaban fallas. Los relojes mostraban horas distintas.
El mío se había atrasado 17 minutos. El de Torres había adelantado casi una hora. Uno de los relojes había detenido exactamente a las 2:13. Nadie habló durante el regreso. Al día siguiente volvimos acompañados por más personal. Fue de día, recorrimos la misma ruta. La casa de piedra continuaba en su lugar, pero estaba completamente vacía. No había velas, no había fotografías, no había símbolos en las paredes, ni un solo hueso. Parecía abandonada desde hacía décadas. Fotografiamos el interior, revisamos los alrededores, no encontramos huellas recientes. Después continuamos hasta la barranca, localizamos la roca donde habíamos visto a la mujer. Sobre ella había un círculo perfecto, formado con huesos de animales. En el centro encontraron 6 pequeños montones de tierra, uno por cada integrante de nuestro grupo. Dentro de uno de ellos había un pedazo de tela verde. Era del mismo tipo que nuestro uniforme. Torres revisó su mochila. La zona arañada tenía un fragmento faltante. Coincidía con la tela que estaba dentro del círculo. Nuestros superiores atribuyeron lo ocurrido a personas que conocían el terreno y habían preparado el escenario para intimidarnos. Era la explicación más razonable, pero nadie pudo explicar cómo habían retirado todo de la construcción durante la noche sin dejar huellas. Tampoco cómo habían subido los huesos hasta la roca, ni cómo habían obtenido un pedazo del uniforme de Torres mientras caminábamos. Los habitantes de las comunidades no parecieron sorprendidos cuando les contamos una versión limitada de lo sucedido. Una mujer mayor nos preguntó si la figura había sonreído. Ramírez no respondió. La mujer bajó la mirada. Entonces sí los vio. Otro anciano dijo que aquella presencia llevaba décadas apareciéndose en los cerros. Según él, no era una mujer que practicaba brujería, ya no. Dijo que muchos años atrás había sido una curandera que vivía sola en la montaña. Las personas acudían a ella para pedir remedios, protección o daño contra sus enemigos. Con el tiempo comenzó a exigir pagos cada vez más terribles. Una noche varios habitantes intentaron expulsarla, incendiaron su casa con ella dentro. A la mañana siguiente encontraron la vivienda quemada, pero nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces, cada cierto tiempo, desaparecían animales o personas en la región. No sale para matar a todos los que la vean, explicó el anciano. A veces solo quiere saber quién regresará cuando ella lo llame. Le preguntamos por qué nos había dejado marchar. El hombre respondió: porque no necesitaba quedarse con ustedes esa noche. Esa frase me acompañó durante años. Los 6 hombres continuamos sirviendo después de aquella operación. Nunca volvimos a hablar abiertamente del tema, no era algo que quisiéramos recordar. Con el tiempo cada uno tomó un camino distinto. Ramírez se retiró, Salgado cambió de unidad, Luna dejó el servicio. Torres murió algunos años después en un accidente que no tuvo ninguna relación con aquello. Al menos eso dijeron. Poco antes de morir había llamado a Méndez. Le contó que durante varias noches escuchaba a una mujer riendo afuera de su casa. Pensaba que alguien le estaba jugando una broma hasta que encontró un círculo de huesos en su patio. Méndez me llamó después del funeral, no quiso decir demasiado. Solo me preguntó si alguna vez había soñado con la barranca. Le respondí que sí. Desde aquella operación tengo el mismo sueño varias veces al año. Estoy parado en el bosque. Los otros 5 soldados se encuentran frente a mí. Ninguno se mueve. Detrás de ellos aparece la mujer. Coloca una mano sobre el hombro de uno. Cada vez que sueño elige a alguien distinto. Durante años pensé que era una consecuencia del miedo. Un recuerdo convertido en pesadilla. Hasta hace unas semanas desperté cerca de las 2 de la madrugada porque escuché interferencia. Mi antigua radio estaba guardada dentro de una caja. No tenía batería, aún así emitía estática. Me levanté y la coloqué sobre la mesa. Entre el ruido se escuchó una voz. Primero pronunció el apellido de Ramírez, después el de Salgado, luego el de Luna. También dijo el de Torres. Hizo una pausa y finalmente pronunció el mío. La radio dejó de funcionar. A la mañana siguiente encontré tierra húmeda junto a la puerta principal. Sobre ella había 6 huellas. 5 se alejaban de la casa, 1 entraba. He participado en situaciones peligrosas. He estado frente a personas armadas.
He sentido miedo por mi vida, pero nada se compara con lo que sentimos aquella noche en la montaña, porque cuando uno se enfrenta a una persona, sabe que existe la posibilidad de defenderse, sabe que el enemigo tiene un cuerpo, que debe moverse, que puede equivocarse. Aquella cosa no obedecía ninguna de esas reglas. Hasta hoy, cuando escucho historias sobre brujas en los cerros, no me río, porque una parte de mí continúa convencida de que lo que vivimos era real y que no escapamos porque fuéramos más fuertes, ni porque lleváramos armas. Nos permitió marcharnos solo para que pasáramos el resto de nuestras vidas preguntándonos cuándo decidiría volver por nosotros. Buenas tardes a todos. Durante más de 20 años evité contar esta historia, no porque haya olvidado lo que ocurrió, al contrario, hay recuerdos que con el tiempo se vuelven confusos. Se mezclan con sueños, con conversaciones y con cosas que uno cree haber vivido de una manera distinta. Pero lo que pasó en aquel pueblo sigue tan claro como el primer día. Todavía recuerdo el rostro de los alumnos, el olor a tierra mojada dentro del salón, el sonido de las campanas que nadie tocaba y aquella figura de barro que parecía observarme desde el escritorio. Todo ocurrió cuando acababa de graduarme como maestro rural. Yo era joven, necesitaba trabajo y no estaba en condiciones de rechazar ninguna plaza. Había pasado meses entregando documentos y preguntando por vacantes, así que cuando finalmente me ofrecieron una comunidad en la sierra, acepté de inmediato. La secretaria que me atendió revisó varias veces los papeles antes de entregármelos. Está lejos, me advirtió, no importa. No hay señal de teléfono y el camino se cierra cuando llueve. Puedo acostumbrarme. La mujer guardó silencio. Después me miró directamente y preguntó, ¿está completamente seguro de querer ir? Le respondí que sí. Volvió a hacerme la misma pregunta antes de que saliera de la oficina. En ese momento pensé que intentaba asustarme por la distancia. Algunas comunidades tenían fama de ser difíciles, especialmente para los maestros nuevos. Nunca imaginé que el problema no era el llegar. El problema era permanecer ahí. El viaje duró casi 6 horas. Primero tomé un autobús hasta la cabecera municipal. Después subí a una camioneta que transportaba costales de alimento y herramientas. El último tramo tuve que recorrerlo caminando, porque el camino era demasiado estrecho. Un hombre del pueblo fue a recibirme. Se llamaba Don Hilario. Era un campesino de unos 60 años, delgado y de pocas palabras. Cargó una de mis maletas y me pidió que lo siguiera. Mientras caminábamos le pregunté cuántas personas vivían en la comunidad. Como 200, respondió, a veces menos. ¿Y cuántos niños hay en la escuela? Lo suficientes. Me pareció una respuesta extraña, pero no insistí. El pueblo apareció detrás de una curva. Era pequeño. Las casas estaban separadas unas de otras, la mayoría construidas con adobe, piedra y lámina. Había corrales, milpas y gallinas caminando libremente por las calles. A simple vista parecía una comunidad tranquila. La gente me saludaba al pasar. Algunos incluso salían de sus casas para verme, sonreían. Me preguntaban de dónde venía, cuánto tiempo pensaba quedarme y si tenía familia. Al principio agradecí el recibimiento. Después comenzó a incomodarme. Todos eran demasiado amables. No era de una manera hospitalaria. Era como si llevaran mucho tiempo esperando mi llegada. La escuela se encontraba al final de una calle de tierra. Era un edificio sencillo, con 2 salones y un pequeño patio. El maestro anterior se había ido meses antes, según me explicaron, y desde entonces los niños apenas habían tenido clases. Nadie me dijo por qué se había marchado. Don Hilario abrió la puerta y me mostró el salón. Había pupitres viejos, un pizarrón desgastado y un escritorio de madera. Sobre el escritorio encontré una pequeña figura de barro. Medía unos 15 centímetros. Representaba a un hombre sentado. Tenía el cuerpo grueso, las piernas cruzadas y 2 pequeñas protuberancias sobre la cabeza que parecían cuernos. Pensé que se trataba de una artesanía.
La tomé para observarla. Don Hilario se acercó rápidamente y me la quitó de las manos. Eso no se mueve. Su tono fue tan serio que me sorprendió. ¿Qué es? La colocó nuevamente en el centro del escritorio. Aquí siempre he estado. Después salió del salón, sin explicar nada más. El primer día de clases asistieron 27 niños. Eran callados y obedientes, mucho más de lo que yo esperaba. Cuando entraron al aula, casi todos se acercaron al escritorio y tocaron la figura de barro antes de ocupar su lugar. Algunos le susurraban algo, otros inclinaban ligeramente la cabeza. Durante la clase les pregunté qué representaba. Todos guardaron silencio. Una niña llamada Rosalía levantó la mano. Tendría unos 9 años. Es el protector del pueblo. ¿Cómo se llama? La niña me miró como si la pregunta fuera peligrosa. No debemos decirle por su nombre. Los demás niños bajaron la vista. Pensé que era una superstición local. Decidí no darle importancia. Con el paso de los días comencé a notar la misma figura en todas partes. Estaba sobre las ventanas de algunas casas, en los negocios, en las entradas de los corrales. Colgaba en los retrovisores de las camionetas, también aparecía pintada en las paredes o grabada en pedazos de madera. Siempre era el mismo hombre sentado, los mismos cuernos y una sonrisa apenas visible. Lo más extraño era que no había imágenes religiosas, no vi cruces sobre las puertas. No había estampas de santos ni altares dedicados a la Virgen, algo que me pareció poco común en una comunidad de aquella región. El domingo de mi primera semana me levanté temprano, me puse una camisa limpia y salí dispuesto a asistir a misa. Me acerqué a una señora que barría frente a su casa. «Disculpe, ¿dónde está la iglesia?» La mujer dejó de barrer. Me miró durante unos segundos. «Aquí ya no tenemos iglesia, maestro». Pensé que se refería a que no había sacerdote. «¿Pero dónde se reúnen los domingos?» La mujer señaló hacia una construcción en el centro del pueblo. «Ahí nos reunimos». El edificio era más grande y estaba mejor que cuidado que cualquier otra construcción del lugar. Tenía paredes de piedra, techo de teja y una puerta doble de madera oscura. No había ninguna cruz. En cambio, sobre la entrada estaba tallada la misma figura del escritorio. Más tarde descubrí que sí había existido una iglesia. Se encontraba a unos metros del cementerio. Fui a verla. Solo quedaban las paredes. No tenía techo ni puertas. La maleza crecía entre las bancas rotas y el altar estaba cubierto de humedad. Sobre una de las paredes todavía se distinguía la silueta más clara de una cruz que alguien había retirado. Pregunté qué había ocurrido. Las respuestas fueron vagas. Unos dijeron que un incendio, otros aseguraron que una tormenta, pero ninguno quiso explicar por qué jamás la reconstruyeron. Esa misma noche escuché música. Provenía del edificio del centro. No eran canciones alegres. Era un sonido grave y repetitivo, acompañado por golpes de tambor. También se escuchaban voces. Pensé que se celebraba una fiesta y salí para mirar. Las calles estaban vacías. Todas las casas tenían las luces apagadas. Sin embargo, desde el salón principal se filtraba el resplandor de muchas velas. Al día siguiente le pregunté a don Hilario qué habían celebrado. Fue día de agradecimiento. ¿Agradecimiento por qué? Por seguir aquí. No quiso decir nada más. Las semanas pasaron. Poco a poco me acostumbré a la rutina. Daba clases por la mañana y por las tardes les ayudaba a los niños con ejercicios de lectura. Los habitantes me llevaban comida con frecuencia, tortillas, frijoles, queso y carne. Nunca aceptaban dinero, decían que el pueblo cuidaba a quienes trabajaban para él. A pesar de lo extraño del lugar, comencé a sentirme cómodo, hasta que un anciano llamado don Jacinto decidió contarme la historia de la comunidad. Una tarde lo encontré sentado cerca de la escuela. Era el habitante más viejo del pueblo, según decían tenía más de 90 años. Le pregunté por la figura de barro. A diferencia de los demás, no se molestó. «¿Usted cree que es el diablo?», dijo. No había mencionado esa palabra. «Tiene cuerdos». Cualquiera pensaría lo mismo. El anciano sonrió. «El diablo es el nombre que le dan quienes nunca necesitaron pedirle nada.
Después me contó lo ocurrido. Según él, hacía más de 100 años una enfermedad había llegado a la región. Primero murieron los animales, las vacas dejaban de comer y caían en los corrales. Las gallinas aparecían muertas, los perros desaparecían en el monte. Después enfermaron los niños. Tenían fiebre, manchas oscuras en la piel y una tos que los hacía sangrar. Más tarde comenzaron a morir los adultos. La gente rezó. Organizaron procesiones, hicieron novenas, prometieron levantar una capilla nueva si la enfermedad desaparecía. El sacerdote recorría las casas dando la extremaunción hasta que él también enfermó. Murió pocos días después. Cada semana enterraban a más personas, los campos quedaron abandonados, y quienes todavía estaban sanos pensaban en huir. Fue entonces cuando apareció un hombre. Llegó caminando desde la montaña, vestía completamente de negro, nadie lo conocía. Reunió a los sobrevivientes frente a la iglesia y les dijo que sus rezos no estaban siendo escuchados. Según don Jacinto, el desconocido pronunció estas palabras: aquel al que llaman padre los ha abandonado, pero hay otros que sí responden cuando se les ofrece algo a cambio. No quiso decirme que habían ofrecido. Solo explicó que esa noche todo el pueblo se reunió dentro de la iglesia. A la mañana siguiente dejaron de morir personas. No de manera gradual, la enfermedad simplemente desapareció. Los niños con fiebre despertaron sanos, los animales volvieron a comer. Los cultivos comenzaron a recuperarse, y desde entonces, según él, el pueblo nunca volvió a sufrir una epidemia. ¿Y el hombre de negro?, pregunté. Don Jacinto miró hacia el salón principal. Nunca se fue. Me reí nerviosamente. Pensé que era una leyenda creada para justificar sus costumbres. El anciano no se ofendió, solo respondió: todos se ríen antes de verlo. Unas semanas después me invitaron por primera vez a una celebración. Me dijeron que ya llevaba suficiente tiempo en la comunidad y que comenzaban a considerarme parte del pueblo. El salón principal estaba lleno. Habían colocado cientos de veladoras en el suelo, había flores, vasijas con comidas, botellas de licor, monedas, fotografías y pequeños objetos personales. Los habitantes entraban en silencio y dejaban sus ofrendas. Al fondo del edificio había una cortina roja. Cuando todos estuvieron reunidos, 2 hombres la retiraron. Detrás se encontraba una estatua enorme. Era la misma figura que había visto en barro, pero aquella medía más de 3 metros. Estaba sentada sobre un pedestal de piedra. Tenía patas parecidas a la de un animal, un torso humano y dos cuernos curvados hacia atrás. Las manos descansaban sobre las rodillas. Su rostro era lo peor. No parecía la cara monstruosa que uno imaginaría. Era casi humana, tenía facciones tranquilas y estaba sonriendo. La estatua estaba hecha de madera oscura, pero la superficie brillaba como si estuviera húmeda. Me quedé mirándola. Durante unos segundos tuve la certeza de que respiraba. El pecho parecía subir y bajar muy lentamente. Parpadeé. La estatua volvió a estar inmóvil. La ceremonia duró más de 1 hora. No entendí las palabras que repetían. No estaban en español ni en ninguna lengua indígena que yo conociera. En un momento todos se arrodillaron. Yo permanecí de pie. Don Hilario me tomó del brazo y me obligó a bajar la cabeza. Aquí nadie le da la espalda, susurró. Esa noche no pude dormir. Decidí solicitar un cambio de adscripción. Escribí una carta y la envié a un conductor que salía hacia la cabecera municipal. Pasaron varias semanas sin respuestas. Después comenzaron las lluvias. Los caminos quedaron bloqueados. Durante casi 2 meses nadie pudo entrar ni salir. Fue entonces cuando una epidemia de gripe comenzó a extenderse por la región. Yo escuchaba las noticias en una pequeña radio. Los pueblos cercanos reportaban decenas de enfermos. Las clínicas estaban saturadas. Algunas personas habían muerto. Me preocupaban, especialmente los niños de la escuela. Preparé medidas de higiene y pedí a los padres que vigilaran cualquier síntoma, pero nadie enfermó, ni una sola persona. No hubo fiebre, no hubo tos, ni siquiera un resfriado. Una tarde le pregunté a don Hilario cómo era posible. Él señaló la figura de barro sobre mi escritorio. Mientras se cumpla, él también cumple. Es lo que se tiene que cumplir. El hombre sonrió. Eso no le corresponde saberlo todavía. Aquella palabra me inquietó. Todavía.
En la noche en que todo cambió, regresaba de la casa de uno de mis alumnos. El niño había faltado a clases y fui a llevarle unos ejercicios. Pasé frente a la plaza cerca de la medianoche. El pueblo estaba completamente oscuro, sin embargo escuché algo dentro del salón principal. Era un sonido pesado, como madera arrastrándose sobre piedra. Me acerqué, la puerta estaba cerrada. Rodeé el edificio hasta encontrar una pequeña ventana. Me asomé, dentro no había velas encendidas, la luz de la luna entraba por una abertura del techo. Al fondo vi el pedestal, estaba vacío, la estatua no estaba. Pensé que la habían retirado para limpiarla o repararla, pero el suelo frente al pedestal tenía marcas profundas, dos surcos que avanzaban hacia la puerta, como si algo pesado hubiera descendido y caminando fuera del edificio. Entonces escuché pasos en la plaza. Uno, después otro, eran lentos, pesados. Cada paso parecía hacer vibrar la tierra. Me quedé inmóvil, junto a la pared. Los pasos se acercaban desde el otro lado de la plaza. No quise mirar, escuché como algo respiraba. No era una respiración humana, era profunda y húmeda. El sonido se detuvo, sentí que aquello estaba a pocos metros de mí. Después escuché una voz, no era fuerte, parecía venir de varias direcciones al mismo tiempo. «Maestro». Me tapé la boca para no gritar, la voz volvió a llamarme. «Ya eres parte del pueblo». Corrí, no miré hacia atrás, llegué a la casa donde me hospedaba y cerré la puerta con llave. Empujé una mesa contra la entrada. Durante varios minutos escuché pasos alrededor de la vivienda, se detenían frente a cada ventana, después continuaban. En algún momento escuché un golpe suave en la puerta, 3 veces, no abrí. Permanecí sentado en el suelo hasta el amanecer. Cuando salió el sol, regresé a la plaza. La estatua estaba nuevamente sobre el pedestal, no había surcos en el suelo. La puerta estaba cerrada, todo parecía normal, nadie mencionó nada, ni siquiera don Hilario. Sin embargo, cuando entré al salón de clases, la figura de barro ya no estaba sobre mi escritorio. La encontré dentro de mi maleta, envuelta entre mi ropa, la saqué y la dejé en el patio. Minutos después volvió a aparecer sobre el escritorio. Ese mismo día decidí que me marcharía aunque tuviera que caminar durante horas bajo la lluvia. Pero antes de hacerlo llegó un mensajero con la aprobación de mi cambio. Nunca supe cómo consiguió pasar por el camino bloqueado. El documento tenía fecha de 3 semanas antes. Preparé mis cosas esa misma tarde. Los habitantes se despidieron con amabilidad. Nadie trató de detenerme. Don Hilario me acompañó hasta la salida. Antes de marcharme me entregó una bolsa de tela. «Es para que no olvide que aquí siempre tendrá un lugar». No quise aceptarla. La dejó sobre mi maleta y regresó al pueblo. Abrí la bolsa cuando estuve lejos. Dentro estaba la pequeña figura de barro. La lancé a un barranco. Nunca volví a verla. Conseguí otra plaza y continué trabajando como maestro. Intenté convencerme de que todo había sido producto del aislamiento, las histerias del pueblo y mi propia imaginación. Años después, un compañero fue asignado temporalmente en la misma región. Cuando regresó, le pregunté por aquella comunidad. Me dijo que seguía existiendo. Había crecido, tenían cultivos abundantes, ganado y casas nuevas, mientras muchos pueblos cercanos habían quedado casi abandonados. También me contó que los habitantes todavía repetían una frase: «Nosotros rezamos igual que todos cuando llegó la peste, pero Dios nunca nos respondió. Él sí, y uno nunca abandona a quien le salvó la vida». Han pasado más de 20 años, no sé exactamente qué adoraban, quizá la estatua era solo una tradición antigua. Tal vez la ausencia de enfermos tuvo una explicación médica. Y es posible que aquella noche movieran la figura mientras yo estaba sugestionado. Eso es lo que me repito, pero hay algo que nunca he podido explicar. Hace unos meses recibí un paquete sin remitente. Dentro había una vieja fotografía de mi primer grupo de alumnos. Todos aparecían frente a la escuela. Yo estaba en el centro, sobre mi escritorio. Se veía la pequeña figura de barro. Al reverso de la fotografía alguien había escrito: «El maestro anterior ya pagó. Ahora falta usted». Debajo había una fecha. Era la fecha exacta en la que cumpliría 25 años de haber llegado al pueblo. Ese día será la próxima semana. Desde que recibí la fotografía, todas las noches escucho 3 golpes en la puerta.
Siempre a la misma hora, y anoche ocurrió algo diferente. Después de los golpes escuché pasos en el pasillo, pasos muy pesados. Creí que se alejaban, pero no. Venían hacia mi habitación, porque aquella noche cuando vi el pedestal vacío nunca escuché los pasos salir del salón. Los escuché acercándose. Nunca me ha gustado contar esta historia, no porque piense que nadie me va a creer. Después de tantos años, eso ya no me importa. Lo que realmente me asusta es otra cosa. Cada vez que recuerdo con demasiada claridad lo que pasó, siento que algo en ese bosque también podría recordarme a mí. Como si durante todo este tiempo hubiera estado dormido, esperando que yo pronunciara su nombre. Todo ocurrió hace varios años, cuando fui con mi familia a pasar un fin de semana en una zona boscosa. No voy a decir exactamente dónde fue, no quiero que alguien trate de buscar el lugar. Solo diré que no era una región completamente aislada ni considerada peligrosa. Era un sitio turístico. Había cabañas, estacionamientos, senderos marcados y varios letreros con mapas de la zona. Los fines de semana llegaban familias para caminar, preparar comida o simplemente pasar unas horas lejos de la ciudad. Nosotros habíamos llegado antes del mediodía. Recuerdo que hacía buen tiempo, no había amenaza de lluvia y el cielo estaba despejado, aunque debajo de los árboles el ambiente era bastante fresco. Durante varias horas todo fue normal. Comimos, tomamos fotografías y caminamos por uno de los senderos más sencillos. Yo llevaba una mochila pequeña con agua, una chamarra ligera y mi teléfono. En algún momento, mientras los demás descansaban cerca de unas mesas, vi algo moverse entre los árboles. Hasta hoy no sé qué era. Pensé que podía ser un venado pequeño. Tal vez un perro. Solo alcancé a distinguir una figura de color claro, que pasó entre dos troncos y desapareció. No avisé que iba a seguirla. Ese fue mi primer error. Me alejé apenas unos metros. Eso recuerdo perfectamente. Todavía podía escuchar a mi familia hablando detrás de mí. Avancé entre los árboles buscando aquella figura, pero no volví a verla. Cuando decidí regresar miré hacia atrás y no reconocí el camino. Al principio no me preocupé, era un bosque. Todos los árboles se parecían y probablemente me había desviado sin darme cuenta. Pensé que bastaría con caminar en línea recta para volver al sendero. Avancé durante unos minutos. Nada. No encontré las mesas. Tampoco escuché voces. Decidí regresar hacia el punto del que creía haber salido. Pero después de caminar otro poco, todo comenzó a verse exactamente igual. Árboles altos, tierra oscura y húmeda. Raíces saliendo del suelo, rocas cubiertas de musgo. En ese momento todavía no sentía miedo. Solo estaba molesto conmigo mismo. Saqué el teléfono para llamar a mi familia. No tenía señal. Eso tampoco era demasiado extraño. La recepción en esa zona era irregular. Miré la hora. Eran las 3:12 de la tarde. Pensé que llevaba perdido unos 10 o 15 minutos. Guardé el teléfono y seguí caminando. Fue entonces cuando noté el silencio. No ocurrió de golpe. Simplemente me di cuenta de que ya no escuchaba nada. No había pájaros. No se escuchaban insectos, tampoco hojas moviéndose. Ni siquiera mis pasos sonaban como deberían. La tierra parecía absorberlos. Me detuve y contuve la respiración. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Grité el nombre de mi padre, después el de mi hermana. Mi voz no produjo eco. Pareció quedarse suspendida frente a mí y desaparecer. Seguí avanzando. Intentaba mantener la calma, repitiéndome que aquel lugar no era tan grande y que tarde o temprano encontraría un sendero. Para asegurarme de no caminar en círculos, rompí una pequeña rama de un arbusto y la dejé atravesada sobre una piedra.
Era algo que había visto hacer en películas. En ese momento me pareció una buena idea. Continué caminando, pasaron varios minutos, entonces encontré un árbol con el tronco abierto en forma de V. A un lado había una piedra gris y una raíz gruesa que salía de la tierra. Seguí de largo. Unos minutos después volví a encontrar el mismo árbol. No uno parecido, el mismo. La abertura del tronco tenía una mancha oscura en el lado izquierdo. La piedra estaba colocada en el mismo ángulo y la raíz tenía una parte rota. Me quedé observándolo. Pensé que había dado una vuelta sin notarlo. Cambié de dirección. Esta vez caminé intentando mantener siempre el sol a mi espalda. Después de un rato encontré nuevamente el árbol. Sentí un nudo en el estómago. Volví a cambiar el rumbo. Caminé más rápido. Y entonces encontré la rama que había dejado sobre la piedra. Solo que no estaba donde recordaba haberla puesto. La encontré delante de mí. La recogí para comprobarlo. Era la misma. Tenía una pequeña curva y una parte de la corteza arrancada por mi uña. La dejé en el suelo y continué avanzando. 15 o 20 minutos después volvió a aparecer. La misma rama, atravesada frente a mis pies, la levanté y la lancé con todas mis fuerzas hacia un lado. Después corrí, no sé durante cuánto tiempo. Cuando volví a detenerme, estaba otra vez frente al árbol de la abertura en forma de V. Miré el teléfono. Seguía sin señal. La hora marcaba las 3:18. Solo habían pasado 6 minutos. Me quedé viendo la pantalla. Pensé que el reloj se había detenido, pero los segundos continuaban avanzando. Yo estaba completamente seguro de haber caminado durante más de una hora. Fue entonces cuando sentí miedo de verdad. Comencé a pensar que estaba desorientado. Quizás me había golpeado sin recordarlo. Tal vez estaba teniendo algún problema médico. Me toqué la cabeza buscando una herida. No encontré nada. Respiré profundamente y traté de escuchar algún ruido que me guiara. No había absolutamente nada. Seguí caminando. Poco después encontré las huellas. Estaban marcadas en una parte del camino donde el suelo era más húmedo. Eran pisadas humanas, descalzas. No parecían recientes, pero el barro aún conservaba perfectamente la forma de los dedos. Me alivié. Pensé que alguien más estaría cerca. Tal vez una persona del lugar, quizá un excursionista. Comencé a seguirlas. Las huellas avanzaban entre los árboles en dirección opuesta a lo que yo llevaba. Después de unos metros noté algo extraño. Eran demasiado largas. No me refiero al tamaño del pie. La separación entre una pisada y otra era mayor que la de una persona caminando normalmente, como si quien las hubiera dejado tuviera las piernas muy largas, o se desplazara dando pasos enormes. Las seguí durante algunos minutos, hasta que terminaron. No llegaban a una roca, no entraban al agua, no había ramas cubriendo el camino. Simplemente se detenían en medio de un espacio vacío. La última huella estaba más hundida que las demás. Parecía que alguien hubiera permanecido de pie en ese punto. Pero no había huellas de regreso, ni marcas hacia los lados, nada. Era como si la persona hubiera desaparecido ahí mismo. Me alejé inmediatamente. Ya no me quería encontrar a nadie. Regresé hacia donde creía que estaba el sendero. Entonces tuve una sensación que todavía me cuesta explicar. Sentí que alguien me observaba, no escuché pasos, no vi ramas moverse, pero tenía la certeza de que había algo detrás de los árboles. No era la sensación común de estar solo en un lugar desconocido. Era algo mucho más claro, como cuando sabes que una persona está parada detrás de ti sin necesidad de verla. Continué caminando sin voltear. En ese momento comprendí algo que me aterró. Ya no estaba buscando la salida, algo me estaba permitiendo caminar, y no podía decidir detenerme cuando quisiera. El bosque comenzó a cambiar, los árboles estaban cada vez más separados. La luz se volvió gris,
apareció una niebla muy baja que cubría el suelo hasta los tobillos. No recordaba haber visto niebla durante el día. Tampoco hacía frío suficiente para que se formara. Fue entre esa niebla donde vi las primeras figuras. Había una detrás de un tronco, alta, delgada, completamente inmóvil. Pensé que era una persona. Me detuve y grité: «¡Oiga!». No respondió. Di un paso hacia ella. La figura parecía estar más lejos. Me froté los ojos. Cuando volví a mirar, se encontraba detrás de otro árbol. No la vi moverse, simplemente ya no estaba en el primer lugar. Seguí caminando, comencé a distinguir más siluetas. Había una a mi izquierda, otra mucho más adelante y después vi dos juntas entre los árboles. Todas eran demasiado altas, ninguna tenía un rostro visible. Parecían sombras verticales recortadas contra la niebla. Cada vez que intentaba mirarlas directamente se alejaban, pero cuando apartaba la vista sentía que estaban más cerca. No sé cuántas eran, tal vez 5, tal vez 20. Dejé de contarlas. Entonces escuché los murmullos. Al principio creí que era el viento regresando. Pero no se movía una sola hoja, eran voces, muchísimas personas susurrando al mismo tiempo, desde algún punto lejano. No lograba entender las palabras, solo distinguía el ritmo de una conversación, como si un grupo enorme hablara en secreto sobre mí. Los murmullos comenzaron a aumentar, luego escuché una voz más clara. Era la voz de mi madre. Me llamó por mi nombre. Venía de la parte más profunda del bosque. Mi madre estaba viva en ese momento, pero se encontraba en casa, a muchos kilómetros de distancia. Aún así, por instantes estuve a punto de seguirla. La voz volvió a llamarme. Esta vez parecía llorar. Me pedía que fuera con ella, que no tuviera miedo. Yo di un paso en esa dirección y vi una de las siluetas asomarse por detrás de un árbol. Tenía la cabeza inclinada. En ese momento entendí que aquella voz no era mi madre. Comencé a correr, no miré hacia atrás, las ramas golpeaban mi cara, tropecé varias veces. Escuchaba los murmullos detrás de mí, aunque no había pasos siguiéndome. Luego las voces comenzaron a reír. No era una risa fuerte, era un sonido bajo y contenido, como si muchas personas intentaran reír sin ser escuchadas. Corrí hasta que pisé una raíz y caí. Me golpeé las manos y la rodilla. Cerré los ojos durante unos segundos. Esperé sentir que algo me tocara. Nada ocurrió. Cuando abrí los ojos, el bosque había desaparecido. Estaba sentado junto al estacionamiento, a pocos metros de la zona donde habíamos dejado el vehículo. El cielo comenzaba a oscurecer. Escuché pájaros, viento, personas hablando a lo lejos. Todo había regresado. Saqué el teléfono. Marcaba las 5:07. Sentí un alivio difícil de describir. Habían pasado menos de 2 horas. Mi familia estaría preocupada, pero yo estaba bien. No tenía heridas graves, no había ocurrido nada que no pudiera explicar como una desorientación provocada por el miedo. Eso pensé. Caminé hacia el área donde habíamos comido, no había nadie, las mesas estaban vacías. Tampoco estaba nuestro vehículo. Pensé que mi familia había salido a buscarme. Fui hasta la entrada principal. Había varias camionetas estacionadas. Algunas tenían logotipos de Protección Civil. Vi cintas cerrando una parte del bosque. Había fotografías pegadas en una pared. No les presté atención al principio. Me acerqué a uno de los trabajadores del lugar. El hombre me observó y dejó de hablar. Se quedó completamente quieto. Otro empleado volteó hacia mí. Su rostro cambió de inmediato. Salió corriendo hacia una oficina. Yo pensé que me regañarían por haber entrado en una zona cerrada. Entonces vi una de las fotografías pegada en la pared. Era mi cara. Debajo estaba escrito mi nombre, la palabra desaparecido. Aparecía en letras grandes. Sentí que las piernas me fallaban. Pregunté qué estaba pasando. Nadie respondió de inmediato. Unos minutos después llegaron varias personas corriendo desde el estacionamiento. Eran mis familiares, pero algo estaba mal.
Ninguno se acercó a abrazarme. Se detuvieron a varios metros, solo me miraban. Mi hermana comenzó a llorar, mi padre se llevó las manos a la cabeza. Mi tío repitió varias veces que no podía ser yo. Cuando me acerqué noté que todos se veían distintos. Mi padre tenía una barba espesa que no llevaba esa mañana. Mi hermana había perdido peso. Mi tío tenía la ropa sucia y los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Pensé que estaban exagerando. Les dije que solo me había perdido durante 2 horas. Mi padre sacó el teléfono, me mostró la fecha. Habían pasado 14 días, 2 semanas completas. Al principio creí que era una broma, después pensé que quizá estaba confundido por el golpe de la caída. Pero todos los teléfonos mostraban lo mismo. Habían organizado búsquedas desde el primer día. Voluntarios, policías, brigadistas y perros habían recorrido la zona. Habían cerrado varios senderos, habían revisado barrancos, cuevas y arroyos. Encontraron mi mochila el tercer día. Estaba apoyada contra un árbol a menos de 1 kilómetro del lugar donde desaparecí. También encontraron mi teléfono. Lo extraño era que yo lo llevaba en la mano, o al menos eso recordaba. Cuando revisé mi bolsillo, mi teléfono seguía ahí. Era el mismo modelo, la misma funda, las mismas fotografías. Pero ellos aseguraban que habían encontrado otro exactamente igual dentro del bosque. Nunca me permitieron verlo. Dijeron que la policía lo había guardado como evidencia. También encontraron mis huellas. Las siguieron durante varios metros. Terminaban en un punto de tierra húmeda. No había barranco, no había agua. No había caminos laterales. Las pisadas simplemente se detenían, exactamente igual que las huellas descalzas que yo había visto. Me llevaron a un hospital. Los médicos esperaban encontrarme deshidratado, desnutrido o en estado de shock, pero yo estaba completamente bien. No había perdido peso, no tenía hambre, no tenía sed, pero mi piel no mostraba signos de haber pasado días bajo el sol. Mi barba tenía el mismo crecimiento que aquella mañana, ni siquiera necesitaba ir al baño. Era como si mi cuerpo no hubiera vivido esas 2 semanas. Los especialistas hicieron estudios, no encontraron drogas, no encontraron lesiones importantes, la caída apenas me había raspado las manos. Durante varios días me hicieron las mismas preguntas: ¿dónde había estado? ¿Con quién? ¿Qué había comido? ¿Dónde había dormido? Yo solo podía repetir la verdad. Para mí habían pasado 2 horas, con el tiempo dejaron de buscar una explicación. Mi familia también dejó de hablar del tema. Volvimos a casa y tratamos de continuar con nuestras vidas. Durante meses pensé que quizá había sufrido una especie de episodio mental. Tal vez mi memoria había bloqueado lo que realmente ocurrió. Esa explicación era horrible, pero al menos era racional. Hasta que encontré la rama. Estaba dentro del bolsillo interno de la chamarra que llevaba aquel día. Era pequeña, seca, con una parte de la corteza arrancada, la misma rama que había roto para marcar el camino. Estoy completamente seguro de que nunca la recogí. La había lanzado lejos antes de comenzar a correr. Al observarla con más cuidado descubrí unas marcas alrededor. Eran líneas delgadas, parecían hechos con una uña. Las conté, había 14, una por cada día que estuve desaparecido. Quemé la rama esa misma noche, no se encendió fácilmente. Tuve que usar alcohol. Cuando finalmente comenzó a arder, produjo un olor idéntico al del bosque después de la lluvia. Y durante unos segundos escuché los mismos murmullos saliendo del fuego. Desde entonces sueño con ese lugar. Pero en mis sueños ya no estoy corriendo, no estoy perdido, estoy de pie entre los árboles, completamente quieto, observando a alguien caminar a lo lejos. A veces es un excursionista, a veces es un niño, otras veces no logro reconocer a la persona. Quiero gritarle que se vaya, quiero advertirle que no siga las voces, pero nunca puedo moverme. Solo observo, como aquellas figuras me observaban a mí. Hay noches en las que despierto con tierra húmeda en los zapatos o con hojas secas dentro de la habitación. Hace poco revisé una fotografía tomada durante la búsqueda. En la imagen aparecen varios voluntarios avanzando entre los árboles. Al fondo, casi oculto por la niebla, se distingue una silueta alta.
Cuando amplié la fotografía sentí que el estómago se me revolvía. La figura llevaba mi ropa, la misma ropa con la que regresé. No sé qué ocurrió durante esas 2 semanas. No sé si realmente estuve dentro del bosque. Tal vez para mí solo pasaron 2 horas, porque el tiempo funciona de otra manera en ese lugar. O quizá algo regresó ocupando mi lugar mientras una parte de mí permanecía allá, esperando. Lo único que sé es que cada vez que vuelvo a soñar con el bosque, las siluetas están un poco más cerca. Y anoche por primera vez una de ellas me habló. Utilizó mi propia voz. Solo dijo: ya recordamos el camino hasta tu casa. Quisiera compartirles algo que le ocurrió a mi hija Diana en noviembre del año pasado. Durante mucho tiempo dudé en contarlo porque sé que muchas personas no van a creerme. Incluso dentro de nuestra propia familia hubo quienes dijeron que todo había sido producto del miedo, de la enfermedad y de la desesperación. Tal vez tengan razón. Yo tampoco puedo asegurar que fue realmente lo que pasó. Solo puedo contar lo que vimos, lo que vivimos y la manera en que en menos de un mes nuestra vida cambió por completo. Mi hija trabajaba por las noches en un hospital. Siempre había sido una muchacha responsable, tranquila y muy dedicada a su trabajo. Estaba acostumbrada a las guardias largas, a los pasillos vacíos y esos sonidos que únicamente se escuchan durante la madrugada en un hospital. Camillas moviéndose, puertas que se cierran solas por las corrientes de aire, monitores, personas quejándose, familiares llorando en silencio. Ella nunca fue especialmente supersticiosa. Había escuchado historias de compañeros que aseguraban haber visto sombras, pacientes fallecidos caminando por los pasillos, o enfermeras que aparecían en pisos donde ya no trabajaba nadie. Diana siempre se reía. Decía que el cansancio podía hacer que cualquiera imaginara cosas. Hasta aquella noche, según nos contó después, ya había pasado la medianoche cuando escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Diana. La voz provenía del final de uno de los pasillos. Se le hizo extraño porque la mayoría de los pacientes no conocía su nombre, y quienes sí lo sabían normalmente utilizaban el timbre o llamaban diciendo enfermera. La voz volvió a escucharse. Diana. Era débil, como la voz de alguien enfermo. Ella pensó que un paciente podía haberse levantado o que necesitaba ayuda. Caminó rápidamente por el pasillo. Cuando estaba a punto de doblar en una esquina, vio una figura al fondo. Al principio pensó que era una persona. Parecía alguien vestido con una especie de túnica larga y oscura. Diana lo describió como un monje. La figura permanecía completamente quieta. Tenía la cabeza inclinada hacia el frente y el rostro cubierto por la sombra de la capucha. Mi hija le preguntó si necesitaba ayuda. No respondió. Ella dio algunos pasos más. La luz del pasillo llegaba directamente hasta donde estaba aquella figura, pero aún así no lograba distinguirle la cara. No era que tuviera el rostro cubierto con una tela, simplemente parecía no haber nada dentro de la capucha. Solo oscuridad. Diana se detuvo. En ese momento la figura levantó lentamente los brazos. Fue entonces cuando ella vio las manos. Los dedos eran demasiado largos, delgados, curvados como garras. Mi hija gritó. Una de sus compañeras escuchó el grito y corrió hacia ella. Cuando llegó, Diana seguía mirando hacia el final del pasillo. La figura ya no estaba. Su compañera comenzó a preguntarle qué había ocurrido. Diana intentó responder. No pude. Estaba completamente muda, no porque hubiera perdido físicamente la voz, sino porque se encontraba en un estado de terror que no le permitía hablar. Tardó varios minutos en explicar lo que había visto. Llamaron a seguridad, revisaron el pasillo, las habitaciones, las escaleras y las cámaras. No apareció nadie, no había ninguna persona vestida de negro, ningún paciente había salido de su habitación. Tampoco encontraron una explicación para la voz que había llamado a mi hija. Sus compañeros pensaron que podía haber sido una sombra, un familiar de algún paciente o simplemente una confusión provocada por el cansancio. Diana intentó convencerse de lo mismo, pero no pudo continuar trabajando. Le temblaban las manos, sentía náuseas y una presión muy fuerte en el pecho. Sus compañeras le recomendaron recostarse unos minutos en una habitación que en ese momento no estaba siendo utilizada.
Ella entró, cerró la puerta y trató de tranquilizarse. Poco después escuchó pasos. Alguien caminaba alrededor de la cama, primero del lado derecho, después del izquierdo, luego detrás de la cabecera. Diana mantuvo los ojos cerrados. Pensó que alguna compañera había entrado para revisar cómo se encontraba. Entonces escuchó un quejido muy leve. No parecía provenir de una persona adulta. Era un sonido bajo y prolongado, como si alguien tuviera dificultades para respirar. Abrió los ojos. No había nadie. La puerta seguía cerrada. Los pasos se escucharon nuevamente, esta vez junto a la cama. Mi hija salió corriendo. Permaneció con sus compañeras hasta que terminó la guardia. Cuando amaneció parecía más tranquila, pero desde ese momento comenzó a comportarse de una manera distinta. Decía que sentía que alguien la observaba. Aseguraba que cuando caminaba sola por el hospital escuchaba susurros junto a su oído. No distinguía palabras, solo respiraciones y voces muy bajas. Pidió algunos días de descanso. Todos pensamos que alejarse del hospital le ayudaría. Pero al llegar a su casa siguió sintiendo lo mismo. Decía que alguien caminaba detrás de ella, que veía movimientos oscuros reflejados en las ventanas, que despertaba durante la madrugada con la certeza de que había una persona de pie al lado de su cama. Mi esposo y yo decidimos llevarla a nuestra casa para que no permaneciera sola. Pensamos que se sentiría más segura. No fue así. Cada noche soñaba con aquella figura. Siempre aparecía de pie al final de un pasillo. Nunca corría, nunca la tocaba, solo levantaba una de sus manos y la llamaba Diana. Mi hija despertaba gritando. Comenzamos a acompañarla a la iglesia. Habló con un sacerdote y le explicó lo ocurrido. Él rezó con ella, le dio agua bendita y le recomendó continuar también con ayuda médica, porque podía tratarse de ansiedad, estrés o algún problema relacionado con el sueño. Nosotros seguimos ambas recomendaciones. Sin embargo, Diana empeoraba. Ya no sentía miedo únicamente durante la noche. También de día se mostraba inquieta, dejó de comer, decía que la comida le producía dolor y náuseas. Lo poco que lograba consumir terminaba vomitándolo. En menos de un mes perdió más de 12 kilos. Aquello nos alarmó, la llevamos con varios médicos. Le realizaron estudios. Nosotros pensábamos que podía tratarse de gastritis, estrés o alguna infección. Nadie esperaba el resultado. Le detectaron cáncer en el estómago. Recuerdo perfectamente el momento en que nos lo dijeron. Sentí como si todo el sonido de la habitación desapareciera. Diana siempre había parecido una persona sana. No existían antecedentes similares en la familia. Yo trataba de entender cómo una joven que hasta hacía pocas semanas trabajaba y llevaba una vida normal podía estar tan enferma. Los médicos comenzaron a explicarnos el diagnóstico, las opciones y los estudios que todavía debían realizarse. Pero mi hija no parecía sorprendida. Nos miró y dijo: «Yo sé que no es solamente eso». Pensamos que estaba negando la enfermedad, que el miedo no le permitía aceptar lo que estaba ocurriendo. Pero después nos contó algo que nunca nos había dicho. Su exnovio le había prometido que se arrepentiría por haberlo dejado. Habían terminado más de un año antes. La relación había comenzado bien, pero con el tiempo él se volvió celoso y controlador. Quería saber dónde estaba en todo momento. Le revisaba el teléfono, se molestaba cuando hablaba con otras personas. Llegó a insultarla y a empujarla. Diana decidió terminar la relación. Él no lo aceptó. Durante varios meses le enviaba mensajes de distintos números. Le decía que no iba a permitir que fuera feliz con nadie más. Nosotros sabíamos que había sido una mala relación, pero no conocíamos todos los detalles. Mi hija estaba convencida de que él le había hecho algún tipo de daño. Al principio dudamos. Pensamos que esa idea podía estar relacionada con el miedo y el diagnóstico. Pero comenzaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra casa. Por las noches se percibía un olor a humo de cigarro. Nadie en la familia fumaba. Revisábamos la cocina, las colecciones eléctricas y el patio. Nunca encontrábamos el origen. También comenzaron a aparecer moscas. Primero unas cuantas, después decenas. Limpiábamos todo. No había comida descompuesta ni basura acumulada. Aún así se concentraban cerca de la habitación de mi hija.
Nuestra situación económica también empeoró. El dinero parecía desaparecer, los gastos médicos crecían. Comenzamos a discutir por cualquier cosa. Mi esposo y yo, que rara vez peleábamos, terminábamos gritándonos por asuntos sin importancia. Además, durante la madrugada escuchábamos ruidos en los pasillos. Parecía que alguien se arrastraba lentamente por el suelo. El sonido comenzaba cerca de la sala y avanzaba hasta la habitación de Diana. Cada vez que encendíamos las luces se detenía. Lo que terminó de convencerme de que algo extraño estaba ocurriendo fue una noche en la que me levanté para ir al baño. Mientras cruzaba el pasillo vi una sombra. No fue algo que alcanzara a distinguir de reojo. La vi claramente. Era alta, oscura. Se desplazaba frente a mí y entró en la habitación de mi hija. No abrió la puerta. Pareció atravesarla. Me quedé paralizada. Sentí un miedo que no podía explicar, pero el instinto de madre fue más fuerte. Corrí hacia la habitación. Intenté abrir. La puerta estaba trabada. Comencé a golpearla y a gritar. Mi esposo despertó y vino a ayudarme. Después de varios intentos, la puerta se abrió. Diana estaba acostada, no reaccionaba, parecía desmayada. Nos acercamos y logramos despertarla. Respiraba, pero estaba muy débil. Tenía la bata de dormir levantada hasta la altura de los muslos. Sobre las piernas había varias marcas rojizas. Parecían rasguños recientes, 3 líneas largas en cada lado. No le conté lo que había visto. No quería aumentar su miedo. Pero desde esa noche comencé a buscar ayuda por todos lados. Fuimos con personas que se anunciaban como curanderos, brujos y sanadores. Algunos nos prometían que podían ayudarla. Nos pedían dinero para velas, limpias, amuletos y trabajos que supuestamente durarían varios días. Gastamos mucho, Diana no mejoraba. En algunos casos incluso se sentía peor. Pero el lado médico continuaban los estudios y la atención, pero su condición general se deterioraba rápidamente. Verla consumirse de esa manera fue lo más doloroso que he vivido. Cada día tenía menos fuerza. Llegó un momento en el que ya no podía levantarse sola. Yo sentía que estaba fallándole como madre. Una noche me quedé dormida junto a ella. Había colocado una silla al lado de su cama porque no quería dejarla sola. Soñé con una tía llamada Claudia. Ella me había querido mucho cuando yo era niña. Había fallecido hacía más de 10 años. En el sueño estábamos en su antigua casa. Yo volví a ser una niña y jugábamos en el patio. Mi tía intentaba decirme algo, movía los labios, pero yo no lograba escucharla. Después señaló una puerta. Antes de que pudiera abrirla, mi hija me despertó. Diana temblaba, me dijo que sentía muchísimo frío y que no podía respirar. Llamamos a una ambulancia, la internaron de emergencia. Los médicos nos dijeron que su estado era muy delicado. Nos pidieron prepararnos para cualquier desenlace. No entendía por qué estaba ocurriendo todo aquello. Mi hija siempre había sido una buena persona. Nunca le había hecho daño a nadie. Me arrodillé frente a un pequeño altar que había en el hospital y le pedí a Dios que la ayudara. No pedí explicaciones. Solo pedí que no se la llevara. Las personas intentaron consolarme. Me decían que debía ser fuerte. Pero quien ha pasado por una situación así sabe que las palabras dejan de tener sentido. Me senté sola en una banca. Entonces recordé el sueño. Recordé a mi tía Claudia. No sé por qué, pero sentí un impulso muy fuerte de llamar a su hijo mayor. Hacía años que no hablábamos. Nunca tuve la relación cercana con él ni con sus hermanos. Aún así saqué el teléfono y marqué. Se sorprendió al escucharme. Le conté lo que estaba ocurriendo. No me interrumpió. Cuando terminé, guardó silencio durante unos segundos. Después me dijo que su esposa había vivido algo que según ellos había sido parecido. También habían pasado por médicos, iglesias y personas que solo les quitaron el dinero. Finalmente conocieron a un señor que los había ayudado. Le pedí el número. No tenía nada que perder, llamé de inmediato. Cuando aquel hombre respondió, sentí algo difícil de explicar. No puedo asegurar que fuera una persona especial ni que tuviera algún poder. Solo sé que hablaba con mucha tranquilidad. No me prometió milagros, no me pidió una cantidad enorme de dinero. Me hizo varias preguntas y me pidió conseguir algunas cosas. También insistió en que Diana no abandonara la atención médica. Eso fue importante para nosotros.
Comenzó a orientarnos ese mismo día porque, según dijo, no había tiempo que perder. Nos envió una preparación para que mi hija bebiera en pequeñas cantidades. No sé exactamente qué contenía. Diana comenzó a vomitar un líquido café, oscuro, con un olor fuerte. La primera vez pensamos que se trataba de sangre y llamamos al personal médico. Los doctores la revisaron. No encontraron una hemorragia activa en ese momento, pero siguieron vigilándola. Durante los días siguientes ocurrió algo inesperado. Diana comenzó a tolerar un poco de alimento. Después pudo sentarse. Su respiración mejoró. Los médicos ajustaron el tratamiento y continuaron evaluándola. Antes de terminar la semana pudo regresar a casa. No quiero decir que una preparación desconocida curó el cáncer. Eso sería irresponsable. Mi hija continuó bajo supervisión médica y recibió tratamiento. Pero para nuestra familia el cambio fue sorprendente, porque hasta hace pocos días antes creíamos que iba a morir. Volvió con otro semblante, tenían más fuerzas, más ganas de vivir. El Señor hablaba conmigo todos los días, nos daba indicaciones, rezaba por ella y nos pedía mantener la calma. Con el tiempo Diana fue recuperándose. Los estudios posteriores mostraron una evolución que los médicos consideraron favorable. Nosotros lo vivimos como una segunda oportunidad. Aquel hombre nos explicó que, según su interpretación, la expareja de Diana había buscado hacerle daño por medio de un trabajo. Dijo que no debíamos buscar venganza, que toda acción trae consecuencias y que mi hija debía preocuparse únicamente por continuar con su vida. También le habló sobre su futuro. Mencionó que volvería a acercarse a la iglesia, que conocería una persona distinta y que recuperaría la relación con parte de nuestra familia. Con el tiempo varias de esas cosas ocurrieron. Diana estaba actualmente recuperada y continuaba con sus revisiones médicas. Se acercó más a Dios. En la iglesia conoció a su actual pareja. Es un muchacho amable, respetuoso y trabajador. Sinceramente nos cae muy bien. Planean casarse el próximo año. También volví a reunirme con los hijos de mi tía Claudia. Después de tantos años de distanciamiento, recuperamos la relación. Ahora incluso somos compadres. Hasta hoy no puedo asegurar qué fue exactamente lo que le ocurrió a mi hija. Sé que tenía una enfermedad real que necesitaba tratamiento médico. También sé que atravesó un trauma enorme y que el miedo pudo influir en muchas cosas. Pero hay detalles que ninguno de nosotros ha podido olvidar. La figura del hospital, los susurros, la sombra que entró en su habitación, las marcas sobre sus piernas y el sueño con mi tía justo antes de recibir la llamada que cambió todo. Tal vez algunas personas dirán que fueron coincidencias. Yo no voy a intentar convencerlas de lo contrario. Solo sé que durante las semanas más oscuras de nuestra vida aparecieron las personas correctas y que mi hija, contra todo lo que temíamos, logró salir adelante. Hace poco le pregunté si todavía soñaba con la figura del hospital. Diana guardó silencio. Después me confesó que dejó de verla desde que comenzó a recuperarse. Pero hace unas semanas, mientras esperaba una consulta de seguimiento, volví a escuchar que alguien pronunciaba su nombre en un pasillo. Diana. Ella no fue a buscar la voz, permaneció sentada. Minutos después vio pasar a un hombre vestido completamente de negro. No llevaba una túnica, era un visitante común. Al pasar junto a ella se detuvo, volteó lentamente y durante un segundo Diana juró que sus dedos eran demasiado largos. El hombre sonrió, después siguió caminando y desapareció entre las personas. Mi hija no sabe si fue una confusión. Yo tampoco. Lo único que le dije fue que nunca volviera a seguir una voz que la llamara desde un pasillo vacío. Porque hay cosas que pueden alejarse durante un tiempo, sin que eso signifique que se hayan ido para siempre. Siempre pensé que las historias de La Llorona eran cuentos inventados para asustar niños. Crecí escuchándolas en una pequeña comunidad rural del centro de México, en un lugar donde las casas estaban separadas por caminos de tierra y las noches podían llegar a ser tan silenciosas que se escuchaba el viento mover los mezquites desde muy lejos. Los adultos hablaban de ella como si realmente existiera. Decían que aparecía cerca de los ríos, canales y arroyos, que primero se escuchaba su llanto a la distancia,
y que cuando uno creía que estaba lejos, en realidad ya se encontraba demasiado cerca. Mi hermano y yo nos burlábamos de esas historias. Éramos jóvenes. Nos parecía absurdo creer que una mujer vestida de blanco pudiera caminar de madrugada buscando a sus hijos. Mi hermano especialmente no le tenía miedo a nada. Era 2 años mayor que yo y siempre encontraba una explicación para cualquier cosa. Cuando los perros ladraban hacia el monte decía que era un coyote. Cuando alguien escuchaba pasos sobre el techo aseguraba que eran gatos. Y cuando algún anciano juraba haber oído a la Llorona cerca del arroyo, él se reía y decía que seguramente había bebido demasiado. Eso fue antes de aquella noche. Nuestra casa estaba cerca de un arroyo que permanecía casi seco durante buena parte del año. En temporada de lluvia, sin embargo, el agua bajaba con fuerza desde los cerros y el cauce podía crecer en cuestión de horas. Había un camino que seguía la orilla del arroyo y conectaba nuestro pueblo con una comunidad vecina. Durante el día era utilizado por campesinos, niños y personas que transportaban mercancía. Por la noche casi nadie pasaba por ahí. Los ancianos del pueblo decían que después de la medianoche aquel camino no pertenecía a los vivos. La mayoría lo tomaba como una superstición, mi hermano también. Una noche fue a una fiesta en una comunidad vecina. Recuerdo que mi madre le pidió regresar temprano. Él prometió que volvería antes de la medianoche. Pero las horas pasaron y no apareció. En aquella época la señal de teléfono era muy mala y muchas veces no funcionaba. Así que no teníamos manera de comunicarnos con él. Cerca de la 1 de la mañana comenzó a llover ligeramente. No era una tormenta, solo una llovizna fina que golpeaba el techo de lámina. Mi madre se quedó despierta esperándolo. Yo estaba acostado, aunque no podía dormir. No sé exactamente qué hora comenzaron a ladrar los perros. Primero fue uno, después otro. En pocos segundos todos los perros de la calle ladraban al mismo tiempo. No eran ladridos normales. No parecían estar marcando territorio ni peleando. Sonaban desesperados. Algunos gemían. Otros golpeaban las puertas y trataban de entrar a las casas. Nuestro perro se escondió debajo de una mesa y comenzó a temblar. Mi madre salió al corredor, miró hacia el camino, no vio nada. Después de unos minutos los ladridos se detuvieron al mismo tiempo. El silencio que quedó fue peor. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuchamos golpes violentos en la puerta. 3 golpes seguidos, luego otros 3. Mi madre corrió a abrir. Era mi hermano. Estaba empapado, aunque la lluvia no era lo suficientemente fuerte para mojarlo de esa manera. Su camisa estaba cubierta de lodo, tenía raspones en los brazos y una pequeña herida en la frente. Su rostro estaba completamente pálido, los ojos abiertos de par en par. Parecía que acababa de ver algo imposible. Mi madre intentó abrazarlo. Él retrocedió, miró hacia el camino como si temiera que algo lo hubiera seguido. Después entró y cerró la puerta con todas sus fuerzas. Mi madre comenzó a hacerle preguntas. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Alguien te hizo algo? Él no respondió ni una sola palabra. Se sentó lentamente en una silla de la cocina. Sus manos temblaban, no de frío, temblando de miedo. Mi padre pensó que estaba borracho. Le acercó la cara para oler su aliento. ¿No olió alcohol? Le preguntó si lo habían asaltado. Mi hermano negó con la cabeza. Después señaló la puerta, movió los labios, pero ningún sonido salió de su garganta. Intentó de nuevo, abrió la boca. Su cuello se tensó, parecía esforzarse por pronunciar algo. Nada. Mi madre le dio agua. Él apenas pudo sostener el vaso. Cuando intentó beber, lo dejó caer. El cristal se rompió en el suelo. Mi hermano comenzó a llorar. Fue la primera vez que lo vi llorar desde que éramos niños. Lloraba en silencio, sin emitir un solo sonido. Esa misma noche nadie durmió. Lo acostamos en una habitación y dejamos las luces encendidas. Cada vez que alguien abría la puerta, él miraba detrás de nosotros, como si esperara que otra persona entrara. Al amanecer, varios vecinos llegaron a preguntar qué había ocurrido. Uno de ellos, don Ernesto, aseguró haberlo visto cerca del camino del arroyo durante la madrugada. Dijo que mi hermano corría en dirección al pueblo. No corría de manera normal, tropezaba, se levantaba, volvía a correr y miraba constantemente hacia atrás. Don Ernesto le gritó para preguntarle si necesitaba ayuda. Mi hermano no se detuvo.
Lo único que hizo fue señalar hacia el arroyo. El vecino no vio nada, pero juró que escuchó a una mujer llorando. Mi padre llevó a mi hermano con un médico de la cabecera municipal. Le revisaron la garganta, no tenía heridas, no había inflamación, sus cuerdas vocales parecían normales, podía escuchar, entendía todo lo que se le decía. Movía la lengua, respiraba sin dificultad. Físicamente no había una razón clara para que no pudiera hablar. El médico dijo que probablemente era una reacción al trauma. Nos recomendó llevarlo con un especialista. Durante los días siguientes visitamos otros médicos, todos dijeron algo parecido. Mi hermano podía escribir respuestas, reconocía a las personas, recordaba fechas y lugares, pero cuando intentaba hablar su cuerpo se paralizaba. Era como si algo le impidiera pronunciar palabras. Nosotros intentábamos preguntarle qué había sucedido, él se negaba a escribirlo, apenas veía un lápiz, apartaba la mirada. Una semana después comenzó a dibujar, encontré varias hojas debajo de su cama. En todas aparecía la misma figura, una mujer muy alta vestida de blanco, con el cabello cubriéndole completamente el rostro. Sus brazos eran demasiado largos, las manos casi tocaban el suelo, de la parte donde deberían estar los ojos descendían líneas negras. Parecían lágrimas, alrededor siempre dibujaba agua, un río, un canal, charcos. A veces colocaba pequeños montículos a los lados. Después comprendimos que eran tumbas. En cada hoja escribía la misma frase. No la mires. Mi madre quemó algunos de los dibujos. Mi hermano tuvo una crisis cuando lo descubrió. Empujó la mesa, intentó sacar las hojas del juego con las manos. Tuvimos que sujetarlo para evitar que se quemara. Nunca lo vimos tan desesperado. A partir de esa noche dejamos los dibujos donde él los colocaba. Pensábamos que era su manera de procesar lo ocurrido. Hasta que comenzaron los lamentos. La primera vez los escuchamos cerca de la medianoche. Era un llanto lejano. El sonido de una mujer llorando, con una tristeza tan profunda que resultaba difícil escucharlo sin sentir miedo. Parecía provenir del arroyo. Mi padre dijo que probablemente era un animal, alguna ave nocturna, tal vez una persona en otra casa. Pero yo sabía que no era eso. Había crecido en aquel lugar, conocía los sonidos de los animales, aquel lamento parecía humano. Cada vez que se escuchaba, mi hermano comenzaba a temblar. Se encerraba en su habitación, cerraba las cortinas, cubría los oídos con ambas manos. El llanto no se escuchaba todas las noches. Solo cuando el agua comenzaba a correr por el arroyo. Había ocasiones en las que parecía muy lejano, otras veces sonaba junto a la casa. Los vecinos también lo escucharon, algunos comenzaron a colocar cruces y veladoras en sus puertas. Otros evitaban hablar del tema. Una mujer anciana le dijo a mi madre que mi hermano no había perdido la voz. Según ella, se la habían quitado. Mi madre le pidió que no dijera tonterías. La mujer le respondió: hay cosas que no quieren que se cuenten que existen. Meses después desperté cerca de las 3 de la mañana. Había dejado la ventana entreabierta por el calor. Escuché pasos sobre el camino de tierra. Eran lentos, arrastrados. Me levanté y me asomé. Había una mujer de pie en medio del camino. Estaba a unos 30 metros de la casa, vestía de blanco. Su ropa parecía mojada. El cabello negro le caía sobre el rostro. No se movía, solo permanecía ahí mirando hacia nuestra casa. Quise pensar que era una vecina, pero nadie del pueblo tenía esa estatura. Era demasiado alta. Además, sus pies no parecían tocar completamente el suelo. La llamé, no respondió. Entonces inclinó lentamente la cabeza. Sentí que me estaba mirando a través del cabello. Me aparté de la ventana y corrí al cuarto de mis padres. Cuando regresamos, la mujer había desaparecido. Mi padre salió con una lámpara. No encontró a nadie. El suelo estaba húmedo por la lluvia. Debería haber dejado huellas. No había una. Solo encontramos un pequeño charco frente a la ventana de mi hermano. Cuando entramos a su habitación, él estaba sentado en la cama. Señalaba hacia la ventana. Lloraba sin emitir sonido. Sobre sus piernas había una libreta. En la última hoja había escrito una frase con tanta fuerza que la punta del lápiz había roto el papel. Me dijo que volvería por mí. Le preguntamos que qué quería de él. Mi hermano tomó el lápiz. Su mano temblaba, escribió: ¿quiere que le diga dónde están? ¿Quiénes?, preguntó mi madre. Él comenzó a llorar con más fuerza. Después escribió una sola palabra:
sus hijos. A partir de entonces dejó de salir de casa, renunció a su trabajo, dejó de visitar amigos, no cruzaba el arroyo ni siquiera durante el día. Si teníamos que llevarlo al médico, tomábamos el camino más largo para evitar pasar cerca del agua. Durante años buscamos una explicación, visitamos especialistas, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, también sacerdotes y curanderos, porque mi madre estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Algunos médicos dijeron que se trataba de mutismo, provocado por un trauma extremo. Otros pensaban que él sí podía hablar, pero que el miedo se lo impedía. Los estudios nunca mostraron una lesión física, su voz simplemente no regresó. Con el tiempo aprendimos a comunicarnos con señas y por escrito. Pero había preguntas que nunca respondía, nunca explicó qué había visto exactamente, nunca contó qué ocurrió en el camino. Solo una vez escribió algo parecido a un relato. Fue muchos años después, mi padre ya había muerto y mi madre estaba enferma. Yo encontré a mi hermano sentado en la cocina durante una tormenta. Frente a él había una hoja llena de palabras. Decía que aquella noche había escuchado a una mujer llorando cerca del arroyo. Al principio pensó que alguien necesitaba ayuda. Se acercó, vio a una mujer de espaldas, arrodillada junto al agua, vestida de blanco, su cabello tocaba el suelo. Mi hermano le preguntó si estaba bien. La mujer dejó de llorar. Después le preguntó, ¿has visto a mis hijos? Mi hermano respondió que no. Ella comenzó a levantarse. Era mucho más alta de lo que parecía cuando estaba arrodillada. Él dio un paso atrás. La mujer volvió a preguntar, ¿puedes llamarlos por mí? Mi hermano no entendió. Entonces ella volteó. En ese punto la escritura cambiaba. Las letras estaban torcidas. Había palabras tachadas. Solo se entendía una frase. No tenía cara, pero abrió la boca. Después escribió que escuchó un grito. No provenía únicamente de ella, parecía salir del agua, de los árboles y de la tierra. Sintió un dolor insoportable en la garganta. Intentó gritar, no pudo. La mujer se acercó y colocó una mano sobre su cuello. Le dijo, entonces guardarás mi voz hasta que regrese. Mi hermano corrió. Eso era todo lo que había escrito. Cuando le pregunté por la hoja, me la arrebató. La rompió en pedazos y la arrojó al fuego. Los años pasaron, mi hermano envejeció en aquella casa, hoy tiene más de 40 años, nunca volvió a pronunciar una sola palabra. Sigue dibujando a la mujer, aunque los dibujos han cambiado. Antes siempre aparecía sola junto al agua. Ahora en algunas hojas está cada vez más cerca de nuestra casa. En otras aparece frente a la ventana. Y desde hace poco comenzó a dibujar dos figuras pequeñas caminando a su lado. Parecen niños. Cada temporada de lluvias ocurre lo mismo. Cuando el arroyo vuelve a llenarse y las noches se vuelven silenciosas, mi hermano coloca una silla frente a la ventana. Permanece inmóvil durante horas mirando hacia la oscuridad, no importa cuánto intentemos alejarlo. Siempre regresa al mismo sitio, como si estuviera esperando a alguien, o como si alguien estuviera esperándolo a él. Hace unos meses tratamos de llevarlo a vivir con una de mis hermanas a la ciudad. Pensamos que alejarlo del arroyo podría ayudar. La primera semana estuvo tranquilo. La segunda noche de lluvia mi hermana despertó porque encontró agua en el pasillo. Las ventanas estaban cerradas, no había goteras. El agua formaba un camino desde la puerta principal hasta la habitación de mi hermano. Esa misma madrugada todos escucharon a una mujer llorando en la calle. Mi hermano apareció sentado frente a una ventana. En el vidrio empañado había escrito con el dedo. El agua también sabe encontrarme. Lo regresamos al pueblo. Desde entonces no hemos intentado mudarlo otra vez. La última temporada de lluvias fue peor que las anteriores. El arroyo creció tanto que las autoridades recomendaron evacuar. Algunas viviendas. Mi hermano se negó a salir. Esa noche el llanto comenzó cerca de la medianoche. Primero se escuchaba lejos, después cada vez más cerca, hasta que pareció provenir del patio. Todos nos reunimos en la sala. Mi hermano estaba frente a la ventana, no temblaba, no se cubría los oídos. Por primera vez parecía tranquilo. Entonces levantó una mano y señaló hacia afuera. En medio de la lluvia había una mujer vestida de blanco. A cada lado llevaba de la mano a una figura pequeña. No lograba distinguir sus rostros. La mujer inclinó la cabeza. Después levantó una mano y señaló directamente a mi hermano. Él abrió la boca. Pensé que intentaría gritar.
pero durante un segundo escuchamos algo, una voz ronca, débil, como si no hubiera sido utilizada en décadas. Mi hermano pronunció una sola palabra: mamá. Mi madre había muerto varios años antes. La mujer comenzó a acercarse, nosotros cerramos las cortinas y alejamos a mi hermano de la ventana. El llanto continuó hasta el amanecer. Cuando salió el sol, la mujer ya no estaba, pero encontramos huellas mojadas dentro de la casa. Comenzaban frente a la puerta, cruzaban la sala y terminaban junto a la cama de mi hermano. Desde aquella noche volvió a permanecer completamente mudo. A veces me pregunto si realmente dijo mamá, tal vez pronunció otra palabra, algo que ninguno de nosotros pudo entender. Mi hermano sigue sentado frente a la ventana cada vez que llueve, sigue esperando, y algunas madrugadas cuando el viento viene desde el arroyo todavía escucho aquel lamento. Entonces lo miro y descubro que está llorando. No llora por miedo, al menos ya no. Llora como alguien que sabe que se le está terminando el tiempo. Porque aunque jamás volvió a contarnos lo que vio aquella noche, estoy convencido de que la Llorona no solo le quitó la voz, le dejó un mensaje. Y creo que después de tantos años, finalmente viene a cumplirla. Y hasta aquí las historias de hoy. Si te gustaron las historias, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para no perderte las próximas historias. Si tú también has vivido una experiencia paranormal o algo que aún no puedes explicar, cuéntame en los comentarios. Tal vez tu historia sea la siguiente que escuche todo el canal. Hasta la próxima y buenas noches.